Suscríbete a la Panterita. Energy, energía de calidad al precio justo. Rainpex, para sus marcas Leopard y Jack. Tokio, prendidos a tu vida. Isuzu, es invencible por naturaleza. Múnich Ultra, fluye con todo. Múnich Ultra, fluye con libertad. Volvé a sentirte bien con Clansol. Nisei, especialistas en tecnología. Arete Supermercados, donde da gusto comprar. Somos ABC Cardinal 730 AM. 730 AM. La radio más potente del país. Te contamos, te escuchamos. Estás escuchando ABC Cardinal 730 AM. La radio más potente del país. Te contamos, te escuchamos. Cardinal Deportivo. Muy buenos días, Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buenos días, saludos a todos. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Buen día para todos. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Bueno, el clásico tema seguridad, si podemos ya hablar, no sé la reunión técnica si va a ser esta tarde o esta mañana, ya se produjo, pero normalmente suele ser al mediodía, ¿verdad? Reunión técnica que decide uno. Tema de seguridad, tema indumentaria, horario de apertura de los portones, en fin, todos los detalles que tienen que ver con el superclásico. Lo de la indumentaria ya está. Ya está. ¿Ya está? Sí. ¿La novedad o se vuelve el tema del short negro para Olimpia? Short negro, media negra, Claro. Olimpia. ¿Por qué? Porque Cerro volvió al short blanco Y media como blanca. indumentaria 1. Y es local. Y es local. Sí, claro. y con eso entonces se da totalmente el contraste, ¿verdad? En todas partes, ¿verdad? Del short blanco al short negro, de las medias negras, medias blancas. Pensar que hubo un clásico donde, claro, porque esto es también el tema de, para evitar confusión, o sea, había una época donde los dos jugaban con el short blanco y después la APF le dice a Olimpia que tenía que cambiar, de que ya no podían hacer blanco. Cuando la localidad se ejercía en el Defensores del Chaco y me acuerdo que Olimpia entonces dice, no, vamos a ir, y jugaron con la alternativa, o sea, fueron todos de negro, imagínate, o sea, hoy ya esto ya estaba más En la época de Álvaro Arias naturalizado. era que Olimpia se negaba a usar el short negro. Y tuvieron Él como delegado. Claro, Me y acuerdo tuvieron peleaba que ir mucho. con porque la camiseta podían jugar con la tradicional y fueron con, pero esto es con el tema del offside, el tema de, o sea, pre-VAR igual, pero acá, o sea, al ser Cerro local, el que tiene que cambiar su indumentaria es el equipo visitante. Bueno, y después el tema futbolístico, ¿verdad? ¿Cómo va a hacer Olimpia con otra vez lesionado, ¿verdad? El caso de Zárate, el caso de Tito Torres, Vampeta. Olveira está para volver y Vampeta Gómez Vampeta. también lista de Vampeta lesionado. afuera, Torre afuera y Zárate en revisión. Porque Zárate tuvo un pequeño tirón, ¿verdad? Una molestia muscular, pero Torre resintió y Vampeta ya quedó afuera después de lo que fue la lesión del domingo contra Guaireña. Más allá de la derrota contra Guaireña, yo no vi que hizo mal partido Junior Barreto. Es cierto, entraron en imprecisiones sobre todo en el segundo tiempo, pero el equipo estaba apurado ahí. Y si vamos a ir, porque Mateo Gamarra entregó muchas pelotas divididas, ¿recordás, Bruno? Y a mí Barreto me parece que no hizo mal partido. A mí me sorprendería que juegue Zárate, sinceramente. Pero... ¿Te sorprendería decir? Sí, me sorprendería que juegue Zárate. Para mí Barreto no hizo mal partido contra Guaireña, más allá de la derrota. Y Cerro, Rodero Morales podría jugar, Patiño está descartado. Y el tema Churín siempre es vuelve. la Churín defensa. vuelve. Todo de Patiño, Lo de... Pero Churín vuelve por... Claro, no está lesionado. O sea, sino compurgó ya las tarjetas Claro, y vuelve, claro. ¿no? Ahora que estaba lesionado. Luego de la suspensión él ya está totalmente habilitado. Y aquí lo que hay que ver es el tema de Báez, ¿verdad? Porque ¿qué va a hacer Saba? ¿Lo va a poner de central o lo va a poner de lateral? De hecho va a jugar, ¿verdad? Pero y con esa Yo creo situación... que se va a jugar, Sí. va a apostar por Álvarez. Y también Álvarez con no, Dani estamos marcando que no hizo mal partido. Capaz también ya va entendiendo un poquito más lo que significa jugar en primera división. Mayor adaptación, me parece que puede tener una chance. Y Álvarez o Brock, pero yo no creo que Saba cometa el error del primer clásico. El primer clásico, Bruera le ganó todo lo que quiso contra aquella vez la dupla, era Patiño Báez. Sí. A tal punto que entra más tarde Brock y Báez se corre a jugar como lateral izquierdo y termina marcando ese gol
Después la fantástica jugada de Pachi que no subió el marcador porque estaba claramente en offside el de América. Hablamos con el doctor Bruschetti. Él es asesor del grupo FIC de Finanzas. ¿Cómo? De Gasperi, perdón. ¿Por qué dije Bruschetti? No, de Gasperi. El doctor de Gasperi. El doctor de Gasperi es el asesor y es director de la empresa que demandó al Olimpia por más de $2.200.000. Pero vamos a ampliar el tema. Juanma, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Todo bien, Juanma. ¿Qué novedades hay en Cerro Porteño a esta altura cuando faltan, cuánto, 48 horas y seguramente un poquito más, ¿verdad? Sí, poco más de 48 horas para el Superclásico del día sábado entre Cerro Porteño y Olimpia. Y Bruno, ayer intentaron, o mejor dicho, aumentaron la carga a Robert Morales y me dijeron que las sensaciones no fueron las que esperaba, no fueron las mejores. Es decir, que estamos hablando que de vuelta lo tenemos que poner en duda, si bien siempre lo pusimos en duda, pero había una leve esperanza, un optimismo importante en Cerro Porteño de poder contar con él para el día sábado, de poder recuperarlo, pero esto esto prácticamente de vuelta retrocedió. Estamos hablando de que prácticamente a 2 días del Superclásico vamos a estar atentos a lo que pueda ocurrir, pero me dicen que se complica de vuelta las chances de que Robert Morales pueda estar al menos a disposición de Facundo Saba para el partido del sábado. Se complica de vuelta, sí, exactamente. Esto es así, el tema de la cuestión de la dolencia muscular depende mucho del futbolista, también de las observaciones del cuerpo médico, y lo van probando a poco, pero evidentemente después del entrenamiento de ayer, ese optimismo que había, es como que va de vuelta disminuyendo un poco y se complica de vuelta la chance de Robert Morales. Y con esto entonces va Fernando Fernández, Juanma. Sí, es una de las opciones. Yo me jugaría en realidad más por los antecedentes, porque hasta aquí no ha parado un equipo. Facundo Saba no ha hecho todavía un entrenamiento de fútbol fuerte, lo hace generalmente un día antes de los partidos, es decir que mañana podríamos tener alguna novedad con relación a eso, pero los antecedentes marcan que hasta aquí al menos Brian Zamudio siempre fue la primera opción para Facundo Saba. Si bien es cierto, está también la posibilidad de Fernando Fernández. Son 2 de las opciones que maneja el entrenador argentino para la delantera y acompañar a Diego Churín, porque él sí es puesto fijo en la delantera de Cerro. Ya. Bueno, Juanma, y algo más con respecto al tema de organización que por ahí es importante que comentar, el tema de las entradas principalmente, y el tema de cómo se va a organizar el clásico, ¿verdad? Sí, siguen en venta las entradas para el partido del sábado, entre Cerro y Olimpia. Desde ayer se venden, al mediodía aproximadamente empezaron a venderse las entradas. Los costos son 30.000 para Gradería Norte y también para los visitantes de Novena Alta, para los hinchas de Olimpia. Las plateas en general, hasta la platea Petengil, están 60.000 guaraníes, todos para hinchas del Cerro. La preferencia lateral 120.000, preferencia VIP 100.000, ese sector para los socios costará 100.000 guaraníes y la preferencia de benefactor 160.000 guaraníes. Los niños, Bruno, esto es muy importante porque siempre preguntan, los niños a partir de 12 años ya tienen que pagar las entradas, ya se les va a cobrar, es decir que hasta 11 años ingresan de manera gratuita, a partir de los 12 pagan las entradas correspondientes a cada sector 1. Juanma, gradería Novena, Alta y Baja tienen sanitarios, ¿no? Tienen sanitarios, sí, exactamente. Yo no sé si en la Alta hay por una cuestión de espacio físico, pero igual en la gradería Novena hay. Pues yo estaba averiguando todavía esta decisión y parece que tiene que ver con algo de incomodar. Eso no, por eso te preguntaba, Juanma. ¿Pero en qué sentido? Y porque los dirigentes de Cerro no suelen pasar bien cuando van a para uno en cuanto a la localidad. Y no hay baño ahí en... ¿Y cuál sería la incomodidad? No hay baño en Novena. Por estructura creo que puede tener razón ahí por lo que dice. Arriba está medio complicado.
pero sí tener la posibilidad de ir hasta abajo, hasta un lugar intermedio, por llamarlo, para ir a acceder al baño, ¿verdad? La gente que conoce seguro nos puede ampliar más, ¿verdad? Pero para entenderte, Ariel, la gente que suele ir al norte en el Manuel Ferreira en los clásicos no tiene baño. Principalmente creo los dirigentes. No, y dicen que en una zona muy inferior, está por debajo de la cancha más o menos, y vos para ver el partido... palco es invisible, ¿verdad? Por eso no arriba. se suele utilizar ese palco el que va de visitante, ¿verdad? Sí. Creo que la única que usaron es cuando inauguraron el Día de Roque. Que fue justamente ahí... ¿Cómo se llama esa probando marca móvil? colocado. Parece que se la van a colocar. ¿Cómo? Acá me dice que tiene baño novena arriba y abajo. Por eso me llama la atención. No puede un estadio... ¿Cómo no va a que tener fue baño? finalista de la Copa Sudamericana no tener un baño arriba en la bandeja. No, no creo. Ni arriba ni abajo. Claro Y que va a tener además, baño. ayer estábamos hablando, o sea, si la dirigencia no quiere perder más simpatía hacia su gente, hablo de la de Cerro, no puede utilizar su incomodidad para, por ejemplo, eliminar 6.000 lugares para cerristas. Yo te entiendo el tema de la seguridad. Algo que ya dijimos el primer día, Dani, ¿eh? Pero no, ahora Ariel ya está más afirmativo. Nosotros dijimos, vendría por el esto no lado... es postura, es una averiguación así. No, Creo no, que no. está bien, mal, no estoy haciendo elementos de juicio. Incluso ayer dijimos que estoy esa parte simplemente- recordó, ¿te acordás? Pero Claro. Ariel ya está más afirmativo. o sea, pero o sea, hay baño arriba. Claro, hay baño arriba. el hincha que va a novena, el hincha de Cerro, el abajo? socio... Sí, abajo y arriba hay baño. Hay una entrada para cada lugar y hay baño en la bandeja de arriba y en la de abajo también. Pero, o sea, lo que te suele decir el que anda a pie del pueblo cuando hay rencillas políticas y eso, no, que los de arriba se arreglen entre ellos, ¿pero por qué? ¿Se entiende? O sea, si hay una cuestión... Pero convengamos por lo menos que es distinto estar en un palco con aire acondicionado, qué sé yo, con alguna que otra bebida. Pero bocadito. para igualar eso, vos vas a privar a tu gente entre 5.000 Yo no y sé, 6.000 yo por eso, esa yo parte. te digo nomás. Yo te cuando digo el nomás. tema de seguridad, por eso ayer con Bruno yo le decía el tema de, entonces, el tema de no es ninguna excusa, es una razón, es un motivo. Nadie puede estar en contra de la seguridad, y más cuando los controles están fallando, porque también se podría decir, ¿por qué no controlan lo que se mete? Pero si esa es una batalla perdida, se entiende, porque realmente lo que este año se vivió en el Cerro Porteño Luqueño fue de terror. Pero si es una cuestión de no, ya que ellos nos hacen sentir mal nosotros esto, pero si el costo es con tu gente, allí me parece que la ecuación no cierra. No cierra. O sea, yo entendería lo que dijo Juan José Zapag como un complemento, ¿verdad? O sea, ya que por seguridad, entonces también vamos a hacer esto. Pero si esa es la idea principal, medio que, o sea, perdería puntos hacia su gente, que al fin y al cabo, o sea, las dirigencias se deben a sus socios y a sus hinchas. Sí, claro, me parece que las declaraciones del presidente aclararon un poco eso, ¿verdad? Y sí, dentro de todo, políticamente, las declaraciones de Juan José escondían también ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque al decir él, por más que no existe reciprocidad, porque a nosotros no nos tratan bien cuando vamos a para uno y acá sí lo vamos a tratar bien, y después sí menciona el tema de seguridad, me parece que allí está bastante claro cuál fue el motivo de la decisión de modificar en este caso el cambio de los hinchas de Olimpia a gradería novena. Pero sí también, así como dijo Federico, también me acaban de confirmar que también existe baño en platea, en gradería novena alta y también en la gradería novena baja. Así que no va a haber inconvenientes en ese sentido con los aficionados de Olimpia. Bien. Que le puso una vez a Guaraní los baños de Izal, que tanto se quejaron, un partido importante, donde Guaraní llevó 600 personas, estaban los dirigentes también, y se tenía que ir al baño de Izal. Totti había declarado, Totti había declarado, presidente de Guaraní, que era la época en que no solo había versus entre Cerro y Olimpia entre los presidentes, y Olimpia Guaraní era muy fuerte en aquella época. Porque Olimpia, los visitantes, por ejemplo, las veces que Cerro fue, nunca salía agua en el baño, por ejemplo. Y tiene su historia, porque hace poco también en uno de los clásicos el tema de los grifos en el vestuario de Cerro, después el problema que se armó cuando, ¿qué era que Olimpia trajo las copas?
y hubo problemas con la seguridad de Cerro, lo de la sustancia en la puerta. sí, Sí, lo de la claro. sustancia para uno en la época de Trovato, ¿te acordás? Denunciaron creolina. Últimamente hay Cambiaron esa en el bus se cambiaron. esa guerra fría en los previos de los clásicos, ¿eh? Y desde que hay localía de vuelta, pues. Apareció de vuelta el tema, es que en muchos lados ya es setentista, ¿verdad? De los 70. Sí. Ya no existe más. Esa vez del vestuario que denunciaba un fuerte olor de Mahona fue, se sacó la remera y después terminó en el nosocomio del hospital de policía. Bueno, ahora están analizando en Cerro cómo proteger la pantalla. Tiene Esa temor a es la una pantalla. preocupación, sí, esa es una preocupación de los aficionados de Cerro principalmente. Por el lado dirigencial tratamos de hacer la consulta y nos dijeron que no corre peligro, está bien protegida esa estructura según lo que nos dijeron. Ah, está bien. Pero te llegó rumor que estaban preocupados por la pantalla, ¿verdad? Sí, si no, es que en realidad es lo primero que te dicen. Primero es que los hinchas de Cerro pierden lugares y segundo, la pantalla gigante corre riesgo. Entonces hacíamos la consulta y nos dijeron, no, está bien protegida la estructura, si bien igual da la posibilidad que los hinchas puedan llegar a trepar incluso, pero deben tirar algo muy grande y muy fuerte para que sufra algún daño. Me dijeron que está bien protegida esa parte. Está bien. Este es el otro lado del partido. Pero ¿qué ganan estos equipos así, Olimpia y Cerro? ¿Qué es lo que ganan, por ejemplo, con estas cosas? Pregunto nomás yo. Y Porque arquelería, güey, estas cosas no se hacen más, ¿verdad? Bueno, digo, setentista. Vos pero pensás que Manchester City, Real Madrid, o Real Madrid, City, o ayer en el San Siro, el Inter partido Milan. de Inter que le ganó 2-0 al Milan, van a estar con estas cosas. No, en serio, yo pregunto. si bien los de Cerro siempre se quejan del palco y compañía, la última vez no hubo nada. Para uno al menos, ¿verdad? Para que algo empiece a correr en forma normal, ¿verdad? Desde el punto de vista de los vestuarios, ¿verdad? Ya no pasó nada, que se denunció, pero sí, siempre hubo quejas. Al final, después de 2 fechas, apareció Agüero diciendo que bueno, que no se puede ver el partido. No, el tema del ¿verdad? palco, El claro. aporte de Ariel no fue feliz, dice ya acá. Alguien se está quejando. Yo, repito, eso no es una postura mía. Tranquilo. Para aclarar nomás, no es una postura mía. Yo pregunté, y cuando le pregunté a alguien me dijo, 30% de eso de seguridad, me dijo. Así nomás me dijo. Por seguridad me dijo. No, está bien, está bien. Tiene asidero, si estamos hablando de... Todos los sectores de la olla tienen baño. No, que claro, Ariel eso deje sí. de mentir, por favor, dice. Es más, hay baños Están saltando ya. baño de hombre y de mujer. ¿Está bien? Yo Yo en los dos pregunté, sectores. consulté. Claro, ahí se cayó un poco tu teoría, porque lo que dijiste al principio, bien. Porque tiene que ver con lo mismo que está diciendo Bruno, la argelería, el tema de la chicaneada, pero al decir que no había baño ahí... Terejona. Bajó un poquito. Bueno, ahí, así ya no Sí. viene. ¿A mí? Bueno, ¿Oyente? sí, oyentes, claro, en el WhatsApp. Ah, no, yo pensé que porque estás tocando tu teléfono nomás. No, pero en mi pero acá también se reciben. Perfecto. Yo tengo mi propio WhatsApp y está el WhatsApp de la radio. Qué bueno. ¿Quieres que te muestre? No, No, tengo no, problema no. de. Pronto Plante mi nomás. teléfono y lleva a tu casa si querés y hacer un escrutinio, abrir el cuarto sobre y a mí no me interesa hacer este tema. Bueno, gracias. En Tuyucuá varias veces no hubo agua tampoco en los baños, me dice el azulgrana Rodolfo, sí. No, y eso no Y es se muy, hace. muy acostumbrado, sí. No se hace, muchachos. No No, se no gana se un pelea. partido, un campeonato no se gana así. Ningún club paraguayo que haga esto está bien. Ninguno. Llámese Olimpia, Cerro, Libertad, Guaraní, el club que sea. Bueno, Juanma, ¿algo más que quieras acotar? Hoy entrena de vuelta el plantel a las 17 en Barrio Obrero, donde tendremos seguramente mayores novedades. Generalmente Saba no para equipo 2 días antes. En el entrenamiento previo al día del partido, allí sí realiza los movimientos donde ya para el equipo titular. Por eso hay que estar atentos a lo que pueda ocurrir esta tarde, pero principalmente mañana viernes, hoy, en Barrio Obrero, cuando Cerro Porteño realice el entrenamiento. Bueno, Juanma, volvemos más tarde, muy amable, para que conste en acta, por favor, ¿cuál es el probable equipo entonces de Cerro Porteño para el Superclásico, crees? Sí, la base que manejaría Facundo Saba sería con Jan Fernández, Alberto Espínola, Robert Piris da Mota. ¿Quién será el acompañante de Piris da Mota? Patiño no está para el clásico de mañana y probablemente allí tenga que prescindir de Brock por ocupar plaza de extranjero. Lo tiene a Pedro Álvarez allí como central por izquierda.
Gabriel Báez como lateral izquierdo, en el medio campo Claudio Aquino, Ángel Cardoso Lucena, Wilder Viera, Federico Carrizo, Diego Churín, y la delantera Brian Zamudio o Fernando Fernández para acompañar al argentino Churín, la probable alineación de Cerro Porteño. Muy bien, gracias. Hasta cada momento, Juanma. Dale, Bruno, saludos a todos. Adiós, un abrazo. Bueno, decíamos, hablamos con el asesor, después me gustaría hablar con don Pedro Balota para ver si él quiere aclarar este tema. Hablamos con el director de la empresa que demandó al Olimpia, y ya digo demandó, porque es oficial esto, y justamente él nos informaba de esta situación. $2.200.000 y monedas. Es mucho dinero. Es mucho dinero. Para la suma que tiene Olimpia es... Sí, ¿verdad? es mucho dinero. Antes, Johnny, ¿cómo te va? Bruno, buen día, saludos para todos. Bien, Johnny, ¿cómo están las cosas en Olimpia? Y tiene que formar fila esta nueva demanda. ¿Cómo? Va a formar fila esta nueva demanda. Tiene que ocupar el último lugar. Pero es contra Olimpia y sus codeudores. Exactamente. Aquí justamente, Bruno, decíamos, y después lo confirmó el doctor, demanda contra el Club Olimpia y contra los, en este caso, señores Marco Trovato y el señor Miguel Brunote, garantes, creo que se dice así, sobre este préstamo. Sí, son, en realidad son codeudores solidarios, le dicen. Sí, señor, ese es el nombre sí. en el papel. Y tendrá que Olimpia defenderse en este caso, porque fue un préstamo de la época del señor Trovato, ya en la presidencia del señor Miguel Cardona se firmó otro documento y me parece que esta vez ya la empresa, en este caso la financiera, ya no quiere renegociar y va directamente a la demanda contra el Olimpia y, repito, estos señores Marco Trovato y Miguel Brunotti. ¿Y en el aspecto futbolístico? En el aspecto futbolístico, Gastón Olveira hoy amaneció bien, la enfermedad ya se alejó de él, aparentemente. Esto hay que ir viendo hasta el sábado cómo amanece, pero por lo menos en esta mañana está bien, volverá a trabajar y será el arquero titular. Ayer Tito Torres empezó a trabajar. Justamente informábamos con Miguel Cáceres la recuperación del lateral izquierdo, pero él no iba a ser titular, por lo menos iba a ser convocado, pero después del entrenamiento volvió a sentir la lesión, entonces habría que ver si ya se lo descarta totalmente para los elegibles. Para el partido contra Cerro Porteño, Luis Zárate sigue en veremos, probablemente continuaría allí Junior Barreto, o en todo caso recurrir al Alcaraz para completar la zona defensiva y el medio campo con Alejandro Silva, Richard Ortiz. Allí me parece que tiene grandes chances para arrancar Hugo Quintana. El extremo por derecha, Fernando Cardoso, sigue sin confirmar el técnico si va a jugar Hugo Fernández o Juan Manuel Romero en el sector izquierdo de la zona ofensiva, y como centro delantero Guillermo Paiva para lo que será el partido ante Cerro Porteño. Paiva, y para mí, Johnny, si es que juega Romero, lo tiene que hacer jugar a la derecha y que Fernando Cardoso juegue en ese puesto en donde suele rendir bien también, que es a la izquierda, haciendo las diagonales, desbordando también. Si es que juega Romero, te digo, pero si no, bueno, está bien que juegue Cardoso a la derecha para que Fernández pueda jugar sobre la izquierda. Y en este caso el cambio, sí, la presencia de Paiva y no Bruera. De hecho, el mejor Olimpia con el mejor Cardoso fue por el sector izquierdo. Sí. Donde termina ganando el campeonato Olimpia, y me parece que Juan Manuel Romero rindió muy bien allí como extremo por derecha. Esos minutos que estuvo allí en el campo de juego en ese sector lo hizo muy bien, y me parece que también hay que tener en cuenta lo que ha hecho en ese clásico. Cuando Olimpia necesitaba empatar, ingresa Manuel Romero en para uno e hizo un muy buen partido. Me parece que es un momento para arrancar de titular en el equipo de Olimpia.
¿Cómo tomaron? Me olvidé preguntarle esto a Juanma, pero igual más tarde le voy a hacer. En Olimpia, ¿cómo cayó la designación de Carlos Paul Benítez como árbitro? Sí, justamente consultaba ayer sobre Carlos Paul y la respuesta es, no tenemos un número uno, no tenemos el mejor árbitro de nuestro país. Están casi en el mismo nivel y que le vaya bien. Esa fue la respuesta. No es, por ejemplo, en la época de Carlos Amaría, no. Es garantía total. Simplemente que nadie marca diferencia en el arbitraje y que le vaya bien al señor Carlos Paul Benítez. Bueno, para que conste en acta, Johnny, probable equipo de Olimpia entonces. Gastón Olveira, que está bien, repito, Gastón Olveira. Lateral derecho, el Tucu Salazar, Junior Barreto o Antonina Alcaraz, junto a Mateo Gamarra y Facundo Zavala. Alejandro Silva, Richard Ortiz, Hugo Quintana o Ramón Martínez, Fernando Cardoso, Hugo Fernández o Manuel Romero, Guillermo Paida. Probable equipo del señor Diego Aguirre para medir a Cerro el sábado 17 horas en la Olla Azulgrana. Gracias, Johnny, muy amable. Hasta cada momento. Adiós, adiós. Bueno, ahí están los equipos entonces. ¿Quién llega mejor al clásico? Cerro. Cerro perdió un poco de confianza, o sea... Y sí. Olimpia en el campeonato... Claro, no, es que de los dos lados si vamos a ver situaciones, vemos que Cerro, con lo que dijo el presidente, recuperar un poco lo que se vio semanas atrás quizás, no lo que se vio en estos dos últimos partidos. Si bien le ganó a Resistencia, quedó ahí, como dijo el mismo técnico, los coletazos de la derrota con Bolívar. ¿Qué significa eso? Que se perdió un poco de confianza. Pero estar a 3 puntos, estuviste como 9, 13 puntos, 10 puntos atrás, de repente te encontrás que está en posición de lucha por el campeonato, es anímicamente, para mí por lo menos, si bien es cierto, hay una diferencia en respecto a la capacidad futbolística de los últimos tiempos, pero sacándolo de Bolívar, Cerro fue es más que Olimpia, mucho más regular en el campeonato, a lo largo y ancho del campeonato. Eso sí, entonces, pero el antecedente inmediato es, hace 10 días Cerro jugó contra Bolívar, que fue una verdadera pesadilla todo eso que se vivió ahí, y enfrentarse a un equipo que el año pasado siempre te ganó ahí, y no es un rival como Resistencia, como... Pero este es otro Olimpia, y acuérdate que el Olimpia perdió también el fin de semana contra Guaireña. Claro, sí, pero es... Y es con dudas todavía de su entrenador. Es el clásico. Con problemas de lesionado. Y si juega motivado puede jugar de otra manera también. Es cierto, de los dos el que está mejor en cuanto a rendimientos, irregularidades, Cerro, pero yo creo que eso se apaga, se anula cuando llega el momento del partido. Digo, ¿verdad? Por lo que significa Olimpia como rival para Cerro. Ustedes me pueden decir que Cerro viene con una racha muy buena, pero si bien es cierto, como se dice, otro Olimpia, otro técnico que al menos en los clásicos le fue muy bien, como Cáceres, el año pasado cada diciembre llegaba mejor Cerro y terminaba ganando Olimpia. También. Incluso la Copa Libertadores con un empate, Cerro clasificaba, Olimpia no. Ganó el recordado partido del penal sobre la hora de Aquino, pero Fabio ya está abarcando la otra, ¿verdad? Que en el clásico no te garantiza el llegar mejor. Pero yo, aún con el 4-0, también considero que está mejor Cerro Porteño. Tiene, salvo la eterna duda en la defensa, quién va a jugar, que no sé, Susana ni con Patiño. Mira, Federico, de mitad de cancha Cerro, claro, tiene juego, tiene creatividad, totalmente, tiene goles, sí. Tiene alternativa. Y Olimpia apenas tiene para completar de mitad de cancha para arriba. Vuelve Churín, porque Churín. otra cosa fue el equipo sin Churín también. Entonces sí, llega mejor. Después que eso se plasme o no, eso ya es lo que decía Fabio. No, eso ya es otro Estamos hablando ya. de lo previo y la capacidad de cada quien, ¿verdad? Exacto. Después a veces se ajusta todo, se iguala todo, en el campo, con el corazón, lo que fuese, ¿verdad? Pero en lo previo yo creo que hay una diferencia a favor de Cerro. Yo creo que se desemboca en que Cerro tiene más equipo, ¿verdad? Pero en el tema de llegar, imagínate si esta pregunta se hacía el jueves pasado. Porque uno ahí venía, una discusión. Uno venía es más, creo que Olimpia llega al país unas horas después de la goleada de Bolívar. O sea, yo creo que en el tema anímico Cerro llega un poco más golpeado. Yo creo que lo otro que ustedes dijeron es el tema de lo que vemos constantemente. Pero también creo que eso se compensa mínimamente que ¿quién está obligado a ganar? Cerro. Olimpia no está obligado a ganar. Olimpia entra en un contexto nuevamente favorable de lo que pasó últimamente en la Nueva Olla, en los clásicos,
Y lo que pasó en Medellín también. O sea, en Medellín, ¿quién era el obligado a ganar? Yo creo que en Cerro lo que sí estarán pensando es el famoso que no nos vuelva a pasar lo de Bolívar. Porque contra Bolívar Cerro intentó jugar como venía jugando siempre. Y sí, sería el momento de la reivindicación, ¿verdad? Pero voy nomás a lo que siempre se discutió post 5-0 contra Libertad. Pero no habría que adaptar algo, como que el partido contra Palmeiras en el Morumbí también desechó ese debate. No, mira, si así hizo contra Palmeiras, que juegue de esta forma contra cualquiera. Viene de eso, contra Resistencia el equipo no jugó bien. Pues yo creo que en el tema de llegar, desde lo futbolístico hay un consenso. Desde lo anímico me parece que llega un poco más golpeado Cerro. Como que Olimpia dentro de todo está acostumbrado a estos golpes. En el plano local, hasta el punto que su técnico se mandó aquella frase. Pero yo creo que ese golpe ya se está despejando, Dani. Y más todavía con lo que pasó con Libertad. Claro, más todavía con lo que pasó con Libertad, que no es un dato menor. Pero vos crees que, por ejemplo, o sea, porque viste contra Libertad fue de visitante. Y es, capaz no salgan así en el sentido de por todo. Y se tomen algunos recados más cuando se habla de que no va a estar Patiño, que quién va a ser el doble 6. O sea, yo creo que desde ese lado, capaz tome alguna cautela Saba para el partido del sábado, ¿no? Y también no caer en errores, porque vos citabas dos partidos, Libertad y Bolívar, y más allá del parado del Cerro, hubo errores increíbles, ¿verdad? Individuales. Sí. Que por ejemplo contra Palmeiras no existieron. Contra Palmeiras lo marcamos a Brock como responsable, pero el error de Brock contra Palmeiras es totalmente ínfimo respecto al error de Cardoso Lucena y el Beto Espínola en 2 goles. Contra Libertad, uno la entrega al rival, el otro hace una pifiada, o ni hablar de Jan y Pidi da Mota contra Bolívar, ¿verdad? Ese tipo de errores hicieron mucho también en los partidos que estamos hablando, que podían dejar una marca en Cerro Porteño, que yo coincido. Motivado, es un equipo que, sí, bueno, yo rescato mucho lo de Churín. Churín no está con el tema de los clásicos perdidos el año pasado. Él está exento de eso. No tiene el trauma de... más que nada Aquino, a quien se le marcó mucho, Carrascal. Coincido que tendría que ir Álvarez. Y parece a lo que nos está guiando la información que va Álvarez. Y lo de Olimpia, ver cómo se da el tema, ¿verdad? A dónde para a Romero. Estamos hablando de un chico que no tiene además, Perico, un partido entero este Olimpia de Aguirre, primera. Olimpia Aguirre no tiene el formato que tanto le incomoda a Cerro. Este no tiene el juego físico el que, pero que le encontraba siempre la vuelta a Cerro para no dejarlo desarrollar su jugada. Lo primereaba siempre, sí. Sí, totalmente. Está don Pedro Balota. ¿Qué tal, don Pedro? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Bruno? Mi saludo para todos, para los oyentes. Y acá estamos. Bueno, don Pedro, preguntarte un poco, porque ayer fuiste tendencia en las redes, WhatsApp, Telegram, Orkut, Instagram, TikTok, Hotmail, Gmail. Lo único que no vaya en ese Q8, no vaya, ojalá que no sea tendencia, ¿verdad? Don Pedro, el tema de la famosa demanda de la financiera FIC, ¿verdad? Que se hizo oficial. Ayer nos confirmaba esto el doctor Eduardo de Gasperi, director de FIC, que efectivamente hay una demanda contra el Olimpia. Y surge un poco, salta tu nombre porque vos, entiendo, eras directivo de FIC. Sí, gusta aclarar justamente eso. Yo prácticamente desde enero, yo en diciembre del año 21, prácticamente ya no estaba dentro de este grupo y dentro de la financiera, que se cristalizó en el acta de la asamblea de abril del 2022, pero yo ya no tuve ninguna participación en esta entidad hace más de un año y medio, te diría. Ya no tuve ninguna participación. Es más, yo me retiré de ese grupo. Hoy estoy con lo mío, trabajando en lo mío, y no tengo nada que ver. Ahora, si vos me decís las razones
Hay cosas muy llamativas en todo esto. O sea, primero, en víspera de un clásico, que a lo mejor afecta y puede afectar esto a mucha gente. Segundo, nosotros con todos los bancos y financieras estamos arreglando, pagando y renovando créditos, por eso que estamos al día casi con todo, ¿verdad? Esta deuda se venía negociando, se venía tratando. Nosotros inclusive íbamos a hacer un pago importante, tenemos que hacer un pago importante de alrededor de más de 200 y pico mil de dólares o más, creo que está en el orden de 400.000 dólares, para renovarlo y ir pagando, ¿verdad? Porque nuestra intención es ir bajando la deuda y quedar en algún momento con deuda cero a todo el sistema, ¿verdad? Porque no solamente instituciones bancarias, financieras, sino también está el tema de FIFA y otras deudas de las cuales nos estamos haciendo cargo. Y estamos cumpliendo con todo. Sí, no podemos de la noche a la mañana cancelar una deuda importante, porque no en este momento no tenemos los fondos para hacernos cargo. Ahora, lo que llama la atención que este documento lleva, no sé, cerca de 2 meses o más de vencido, aparezca esta demanda, cuando que en todas las instituciones financieras eso es hasta te diría normal que a veces te venzan documentos que mientras negocies no lo puedas hacer, ¿verdad? No pudimos cumplir en fecha por miles de razones. Ahora, acá deja algunas cosas, deja muy al descubierto la publicación de los documentos y la publicación donde yo soy, que muestran que formé parte de esta financiera. Yo realmente hice desde el cero esta financiera. La construí y la hice, ¿verdad? Ahora, jamás, yo estuve como vicepresidente, jamás documentos internos de la institución, eso en una institución financiera, si hay secreto bancario, el secreto se tiene bajo 7 llaves. No se podrían estar publicando como están apareciendo en todos los medios estos documentos, lo cual me llama la atención poderosamente el hecho de que aparezcan este tipo de cosas. Yo no conozco, no sé, Bruno, corregime si me equivoco, si todos los bancos publican las demandas. No. O documentos internos. Yo no sé, va mucho con la seguridad de la institución financiera. ¿Crees que hay mala intención, don Pedro? Si hay claro, es mala intención. Esto ya está sobrepasando lo que la superintendencia dice, habría que ver, ¿verdad? Sí, yo tengo conocimiento que hay personales que son de otras empresas que trabajan ahí, pero ya es una cuestión de superintendencia. Eso me parece que no corresponde, no es lo correcto, pero no tiene nada que ver con este tema, pero sí tiene que ver la mala intención que hay detrás de esto, ¿verdad? O no sé si es mala intención o capaz que le tengan problemas de liquidez y necesitan cobrar esta cuenta. No sé cuál sería el inconveniente para llegar a esta instancia, ¿verdad? Esto se puede negociar 1, 2, 6, 1 año también la deuda vencida, que nosotros tenemos la intención de pagar. En ningún momento desconocemos la deuda y en ningún momento no nos acercamos, no dejamos de hablar sobre el tema. Acá
todo momento hubo muy buena predisposición de parte del Club Olimpia en refinanciar, pagar lo que tenemos que pagar, pero que está en el orden entre 200 y 400 mil dólares, que lo vamos a hacer ahora. Si esto va a un juicio, bueno, irá en el juicio 151, ¿verdad? Los juicios, que no sé cuántos juicios tenemos. ¿Cómo es la frase? ¿Alguna vez Cardona acá nos dijo van a tener que formar fila? O sea que FIC sería el 151 en la fila. Por decirte, no tengo una cifra, va a ser el 151 de todo. O no sé, o el 30, el 31 de todo. Pero que te consta a vos, les consta a todos que Olimpia, por decirte, 16 millones que tenía en FIFA, se hizo cargo de alrededor de 11 millones de dólares. Nos quedan de 11 juicios FIFA. Digo, nos quedan 5 o 6 juicios FIFA que venimos honrando todas nuestras cuentas, en todos los órdenes. Don Pedro, ¿cuánto fue el monto original? Llama mucho la atención, ¿verdad? La intencionalidad que hubo acá o la falta de capacidad de la dirigencia de FIFA. Don Pedro, ¿y a cuánto llegó el monto original? Porque ayer hablaba con nosotros acá uno de los miembros del directorio de la entidad financiera y hablaba de 2.200.000. ¿Ese 2.200.000 ya es producto de la refinanciación o fue el monto original? Y la otra pregunta es... Nosotros el año pasado pagamos como 230, 250 mil dólares y lo renovamos por un año. Nosotros en intereses ya pagamos, creo que alrededor de $1 millón a la financiera, entre intereses y comisiones y cosas por el estilo. ¿Y cuánto era el monto del préstamo? De este documento es casi 2 millones, 1.980.000. Por ahí andará. No, ya sé, pero usted dice que ya pagaron como $2 millones en préstamo como comisión, ¿verdad? No, $1 millón en intereses en los años que llevamos operando con esta institución. ¿Con otros montos o solo con este monto? No, este documento tiene vencimiento año a año y se va renovando año a año. De cada año pagamos intereses correspondientes y la parte vamos bajando la deuda, ¿verdad? Creo que inicialmente estaba en el orden de los $2.600.000. No tengo en este momento la documentación para hablar con toda certeza. ¿Y en qué año se contrajo esta deuda, don Pedro? Debe ser allá por el 2017, 2018. Ya anteriormente se habían tomado otros créditos contra carta de sponsor, que se cumplieron correctamente. Don Pedro, la demanda es contra el Olimpia, pero sí. Ayer nos decía el doctor Eduardo de Gasperi que si Olimpia no cumple o no se hace responsable, irían contra los codeudores solidarios, y son Trovato y Brunote. Sí. Pero que el documento también lo firmó el presidente Cardona en función de presidente del Club Olimpia, nos dijo. Correcto, el documento la deuda es del Club Olimpia, ¿verdad? En este caso tiene que firmar el presidente con el tesorero, ¿verdad? ¿Y quién era el tesorero en ese momento? El tesorero creo que era Coto Nogués. Pero esto no tiene que autorizarse por comisión directiva, este tipo de préstamos, no es necesario. Inicialmente no sé si está así y si esta misma deuda tiene esa aprobación de comisión directiva. Ahora, tendría que mirarlo, no te puedo hablar. Si no tienen, siempre tienen las deudas, tienen que ser aprobadas por comisión directiva. Yo no sé si tienen esa acta para hacerlo efectivo, ¿verdad? Eso ya vamos a estar mirando seguramente con nuestros asesores jurídicos.
Don Pedro, ¿te atacaron mucho? ¿Crees que de manera innecesaria? ¿Vos crees que...? Porque lo que nos decía, sí reconoció de Gasperi que vos ya no estás en la empresa. Vos estás aclarando eso, que ya no estás. Pero sí en el momento que se contrajo el préstamo... Yo sí. no conozco en nuestro país la institución financiera, o sea, pareciera ser un boliche esta institución, porque no, yo veo que publicaron la constitución de sociedad en donde yo inicialmente, por eso que está claro, yo hice esa financiera, yo desde su principio, desde antes de y fui parte de la financiera, fui vicepresidente. Por la capacidad que estuve 25 años en un banco, me conocía todos creo que tenía la idoneidad necesaria. Ahora, nunca en mi gestión, nunca se sacaron a luz documentos internos, como ser el pagaré, como ser las acreditaciones o algo por el estilo, y también el acta el poder que tiene cada institución. Eso me parece que tiene que estar guardado bajo 7 llaves. Si se está escapando ese tipo de cosas, quiere decir que hay una inseguridad tremenda dentro de la institución. Porque está bien hacer la demanda, sí, podés presentar el escrito de demanda, que al final es algo público, pero no las cuestiones internas de una institución. Y eso a mí me llama la atención, ¿verdad? Yo digo, bueno, será que están bien económicamente como para hacer este tipo de cosas. Por eso es que reclaman una deuda, y será esta la mecánica que va a utilizar FIC con todos sus clientes, que va a publicar la firma del documento, van a publicar otras cuestiones que son muy internas de la institución. Es rarísimo, yo no sé cómo tomaría esto superintendencia de banco, es bastante grave lo que está pasando. ¿Vos demandarías presentarías algún recurso, don Pedro? Eso vamos a determinarlo con los abogados que estamos empezando a trabajar sobre este tema, porque no es una cuestión fácil, y yo supongo que si se filtraron los documentos se van a hacer en forma solapada, ¿verdad? Ahora, de estos $2 millones, 200.000 y monedas que reclama esta empresa financiera al Olimpia, ustedes ya estaban renegociando, pagando, entiendo. Claro, ¿Cuánto llegaron a pagar, don Pedro? Pagando durante 6, 7 años. Cada año veníamos pagando intereses y parte del capital, y veníamos bajando. Creo que la deuda inicial fue de $2.600.000. Ah, bueno, pero, o sea, ¿se pagan más intereses entonces, don Pedro? Si hace mucho se opera... Sí, claro, ya se habrán pagado. Por eso que digo, yo no tengo en este momento las cifras, ya que son públicas los documentos de la financiera. Me gustaría que diga la financiera, nosotros ya cobramos de intereses al Olimpia alrededor de $1 millón. No tengo en este momento documentos para hablarte con la certeza del caso. En intereses, estamos hablando en 6 a 7 años, Olimpia ya le pagó $1 millón a esta empresa. Debe estar alrededor de $1 millón. Ah, qué bárbaro. Bueno, para cerrar, don Pedro, ¿estás conforme, en desacuerdo, estás tranquilo relativamente o muy tranquilo con la designación de Carlos Paul Benítez? Yo sinceramente, serio, Bruno, el árbitro tiene que ser lo más imparcial y tiene que pasar lo más desapercibido posible, sea el árbitro que sea, ¿verdad? Porque tampoco puedo venir a elegir mi árbitro, ni tampoco Cerro puede elegir su árbitro, porque me parece anormal. El árbitro tiene que ser la persona más imparcial, y yo creo que hay una gran mejoría en materia de arbitraje en los últimos tiempos. Yo creo que no tenemos a esta altura del campeonato. El año pasado nos estábamos sacando los ojos, y
tuvieron grandes problemas de arbitraje. Y yo creo que estamos llevando, y se está llevando bastante bien, mucho mejor con Aquino. Me parece que mejoramos tremendamente y espero que esta no sea la excepción, ¿verdad? Don Pedro, el otro día el presidente de Cerro, Juan José Cepal, dijo que los directivos de Cerro cuando hay clásico en Para Uno normalmente no son bien recibidos, y habló del tema del sector donde suelen ser ubicados los directivos de Cerro, y que a diferencia de La Olla suele haber una muy buena recepción. ¿Es cierto eso? Sí, no podemos quejar. Hay un muy buen relacionamiento con la gente de Cerro y yo creo que en ese sentido vamos a actuar, ¿verdad? Lo mismo que hicimos nosotros, ¿verdad? Le dimos un sector y yo creo que salió todo bien la fiesta en el Olimpia. Se quejó en realidad Hay buena intención de que la fiesta sea total y realmente, como siempre decimos, a pesar de que es un poco argel, pero que gane el mejor. A mí me parece que lo accesorio no tiene que pesar dentro de un resultado, y el público también tiene derecho, porque lo que nosotros tenemos que buscar es que la gente vuelva a las canchas y de todas las formas posibles tienen que volver a la cancha. Para cerrar, don Pedro, ¿cuánto debe actualmente Olimpia? Porque esta nueva administración había asumido con algo así como por un valor de $60 millones. ¿Algo se pudo reducir? 60 millones, sí, se habrá crecido alrededor de 900, $1 millón, un poco más por intereses y cosas por el estilo, pero acordate que nos hicimos cargo de varias deudas y venimos pagando bastante en tema de FIFA, que todos conocían que teníamos 16 demandas FIFA y creo que hoy son 4 o 5 las que nos quedan para liberarnos totalmente de eso. También venimos pagando a las instituciones financieras, como también al tema de los bonos que tenemos, estamos al día con el plantel de jugadores, o sea que hay una gestión, por más de que se pueda decir lo que se pueda decir y pasen ese tipo de cosas, nosotros estamos llevando bastante bien la parte financiera de la institución. Don Pedro, muchísimas gracias por atendernos, muy amable. El agradecido soy yo por la oportunidad y por supuesto que quede tranquilo el público en general, que no tengo la más mínima participación en este esquema, ¿verdad? Y vuelvo a decir que me hace dudar la capacidad de los directivos de esta institución, los directivos actuales, para que se publiquen estos papeles internos. Denota que hay algún defecto interno o externo, no tengo la menor idea, pero este tipo de cosas no se manejan de esa manera, ¿verdad? Porque están salpicando a instituciones y personas que tienen, que estamos lidiando día a día con la cuestión financiera. Y este tipo de cosas no cuadra dentro de lo que es una institución seria. Pedro Balota, vicepresidente del Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton Chacomer, respaldo total. Vení a Bristol, aprovecha las super ofertas para mamá y gana premios increíbles. 100 millones de guaraníes en efectivo y una fabulosa Volkswagen Amarok Full, equipo 0 kilómetro.
regalo. Compra ya su regalo en Bristol. Acércate a una de las más de 70 sucursales. Escribinos al 0991-670-000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Gas Corona, ahora también llega limpio. Pedí tu garrafa al asterisco gas, asterisco 427 o desde la web www.corona.com.py. Avanza al siguiente nivel con la Ford Ranger, la pickup de raza fuerte, la Ranger 2023, 4x4 al contado desde $39.900. Consulta planes de pago en Taperovisa al 021-671-900. ATR con Flow, podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya. Nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además, es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. Comprando productos Tokio a partir de 200.000 guaraníes, participás por 2 pasajes para la gran final de la copa más importante de Europa. Solo tenés que registrar tus facturas en www.ngosaeca.com.py y ya estás participando. Tokio, prendidos a tu vida con el pacto de confianza NGO. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y mucho más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el momento del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Llegó la hora mágica, la hora realmente deliciosa y sana. Pollo Don Juan y sus productos que son verdaderamente una delicia. Paté, butifarras, hamburguesas de pollo, albóndigas, milanesas de pollo. No pierdas más tiempo y visita una de sus sucursales o también puedes llamar al 021-729-1717. Así de fácil. Pollos Don Juan, para todos los gustos. A continuación vamos a escuchar la confirmación de esta nueva demanda de una entidad financiera al Club Olimpia. Ayer la mesa de Cardinal Deportivo Segunda Edición habló con un integrante del directorio de esta entidad, Eduardo de Gasperi. Buenas tardes, Bruno. Un gusto conversar contigo, con los que comparten contigo la mesa y con la audiencia de tu radio. Gracias, doctor. ¿Podrías aclararnos exactamente cuál es el cargo que tienes? Miembro del directorio, ¿verdad?, de FIC. Sí, yo soy director de FIC y responsable de toda la parte jurídica. ¿FIC demandaría al Olimpia? Realmente la demanda ya ingresó el día de ayer, Bruno. Ya ingresó la demanda. O sea, ya se dio inicio a la demanda, el proceso de demanda. Ahora, aclárenos, doctor, la demanda es contra el Club Olimpia y también contra los garantes, en este caso Marco Trovato y Brunote. Correcto, así es así como decís, Bruno. Es contra el Olimpia como deudor principal y el crédito cuenta con la codeudtoría solidaria del señor Marcos Trovato y del señor Brunote. Doctor, y la demanda, lógicamente, fue iniciada tanto contra el Club Olimpia como contra ellos dos. El monto es de $2.200.000 y un poquito más. 2.214.529 para ser exactos. Y, doctor, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que dice la ley? ¿Cuál es, por ejemplo, el paso a seguir porque se demanda a la institución y a los garantes?
o sea, la pregunta más práctica para que se entienda, ¿quién o quiénes deben responder ante la demanda? Bueno, ante la demanda responden los tres, ¿verdad? Dentro del nivel de solvencia de cada uno, ¿verdad? Esta es una demanda que está iniciando, es una preparación ejecutiva, se llama técnicamente, ¿verdad? Sí. Donde se le va a llamar a reconocer las firmas, si bien los documentos fueron firmados con certificación de firma, por la mayoría, salvo uno de ellos, quien firmó sin certificación de firma, entonces por eso no iniciamos directamente un juicio ejecutivo, sino por una cuestión de tranquilidad procesal. Iniciamos una acción preparatoria y el siguiente paso es que el juzgado admita la demanda. Todavía no salió la primera providencia, le llamamos nosotros, ¿verdad? Y de ahí se le va a convocar a los firmantes a reconocer sus firmas, ¿verdad? ¿Quiénes son los firmantes, doctor? Y los firmantes son... No quiero equivocarme porque no tengo acá a mano el documento, pero lógicamente como codeudores firman el señor Trovato y el señor Brunote, y si no me equivoco, este es un préstamo que se otorgó ya en la época en que el señor Trovato era presidente, ¿verdad? Sí. Pero también fue reestructurándose, fueron refinanciándose varias veces, y creo que la última vez se refinanció y por el Olimpia ya firmó el señor Miki Cardona. No recuerdo con quién, pero si no estoy trascordado, ya firmó por el Olimpia el señor Miki Cardona, pero lógicamente el señor Miki Cardona firmó como presidente del Olimpia en representación del Olimpia. Pero caramba, entonces estamos hablando de 3 presidentes consecutivamente, Trovato, Brunote y Cardona. En realidad creo que 2, porque Trovato y seguramente Brunote firmó con él como tesorero, doctor. No, como presidente. Trovato y Brunote firmaron como deudores solidarios, a título personal. Ah, no como dirigentes. No como dirigentes, porque la última reestructuración ya fue cuando el señor Cardona ya estaba al frente de la institución, tengo entendido, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo? El origen del préstamo surge en la época en que Marcos Trovato era presidente. Doctor, ¿y la deuda original es por el mismo monto o fue mayor la deuda? ¿Perdón? Si la deuda es del mismo monto o fue mayor. No, fue mayor. Pregunto es si el Club Olimpia llegó a pagar por lo menos una cuota. Varias veces, ¿verdad? Refinanciando. O sea, no se pagó, se refinanció siempre. No pagó nada, ¿verdad? Ya. Doctor, otra precisión. ¿Qué pasa si Olimpia dice, desconoce la deuda? Como club institución dice, nosotros no vamos a pagar esta deuda? ¿Qué pasa? Bueno, no es tan fácil desconocer la deuda, ¿verdad? Porque están firmadas por las autoridades con certificación de firma, están todos los documentos correctamente suscritos, ¿verdad? Pero ahí te quiero hacer una pausa, perdón, doctor. Yo entiendo eso, claro que sí. Pero viste que en el fútbol se maneja una situación que el presidente y el secretario deben tener la anuencia de su comisión directiva para contraer cualquier tipo de crédito o de préstamo o de inclusive traspaso de jugadores. Entonces, por eso nomás te hago la pregunta técnicamente. Sí, realmente es el presidente con el tesorero. Sí, en este caso el presidente con tesorero, pero ponía como ejemplo el presidente con secretario, por ejemplo, es para hacer la transferencia, porque ambos tienen que firmar el certificado de transferencia. La firma de la institución. ¿Verdad? Sí. Ahora lo que vos decís es que la comisión directiva tuvo que haber aprobado en su momento, ¿verdad? Claro. Y bueno, ponerle que discutamos de que el Olimpia desconoce, como vos decís. Igual está la codeudoría personal de Marco Trovato y del señor Brunote. Entonces, si el Olimpia no se hace cargo, se tendrán que hacer cargo ellos, ¿verdad? Ah, bueno, entonces ahí me parece que es una explicación bastante clara del tema. Doctor, para finalizar, lo estamos llamando a don Pedro Balota y quiero preguntarte, él que... vela tiene en este entierro, hablando así prácticamente del tema. Bueno, yo creo que porque me enviaron ya en algunos grupos de WhatsApp, ¿verdad? Opiniones de la gente donde dice Pedro Balota le demanda a los Olimpia, Pedro Balota dirigente de FIC. Realmente Pedro Balota hoy en día no tiene ningún vínculo con FIC, ¿verdad? Pedro Balota en su momento fue parte del directorio de FIC
hasta hace unos años, hasta el año pasado, pero desde el año pasado el señor Pedro ya no tiene ninguna vinculación con FIC, ¿verdad? No tiene ningún vínculo, o sea, creo que en forma... O sea que desde el año pasado... vinculando a él. O sea, desde el año pasado él está desvinculado y la demanda se inició ayer, nos está confirmando. Ayer, así mismo. Perfecto. Yo creo que lo que confunde aquí, doctor, también usted habrá visto por las redes, que en el derecho, o en el poder notarial que se da, aparece el nombre de don Pedro Balota. Yo creo que por ahí viene la confusión, doctor. Claro, lo que pasa, a mí no sé si ustedes tienen los mismos documentos. A mí me pasaron una foto de un poder donde figura Pedro Balota como representante de FIC. Sí, ese mismo poder tenemos nosotros. Del año pasado. Sí. Son documentos antiguos. Pedro Balota fue vicepresidente de FIC en su momento, ¿verdad? Sí, estaba por debajo de Ortega, según el documento que tenemos. Exactamente. Luis Ortega, presidente y vicepresidente, ya Pedro Balota. Hasta hoy, ¿verdad? Pero eso fue hasta el año pasado. Hasta el año pasado, en donde él se desvinculó de todo. El FIC pertenece a un grupo empresarial, ¿verdad? Y Pedro Balota era parte del grupo, ¿verdad? O sea, es una SA. Está totalmente desvinculado de todo el grupo. Es una sociedad anónima, ¿verdad, doctor? Claro, es una sociedad anónima que pertenece a un grupo empresarial que tiene varias empresas, ¿verdad? Que seguramente ustedes sabrán. Sí, conocemos. Doctor, está muy claro el tema. Gracias por atendernos, por tus explicaciones y volveremos a contactar seguramente un poquito más adelante. Pero lo concreto, para ir a la información, me parece que acá lo importante es porque el colega John Walter Ferrari utilizó la palabra demandaría. Usted ya nos está confirmando que ayer se inició el proceso de demanda. Correcto, es así mismo, Bruno. Doctor, mi respeto y un abrazo muy amable. Muchas gracias a ustedes, un gran abrazo para todos. Gracias. El doctor Eduardo de Gasperi, miembro del directorio de FIC de Finanzas, confirma a ABC Cardinal, se inició ayer el proceso de demanda efectivamente por más de $2.200.000 contra el Club Olimpia y sus garantes, Marco Trovato, Brunote e inclusive ya en la última refinanciación que se hizo, decía él, también aparece la firma del señor Miguel Cardona. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. El Cacique tiene para mamá y papá el regalo perfecto. Siempre nos preguntamos qué le regalamos a mamá, qué le regalamos a papá. Este año el Cacique te resuelve el problema y tiene el regalo perfecto. 60 millones en efectivo en premios, 20 millones y 4 premios de 10 millones cada uno y vales de compra de 1 millón. Con cada 30.000 guaraníes de compra tenés un cupón. Fecha de sorteo 18 de junio en la sucursal de Itagua. El regalo perfecto para mamá y papá lo tiene el Cacique. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón paraguayo como vos. Pechugón deliciosamente natural. Pregunto por Carlos Paul Benítez, ¿qué perfil tiene él? ¿No quiere ser más protagonista de lo que debería ser un árbitro a veces? A mí me parece que él tiene cierto aire de grandeza, que no digo que sea un mal árbitro o un buen árbitro, sino que estoy hablando de una cuestión no técnica, sino de comportamiento dentro de la cancha. A mí me parece que se calmó un poquito más, es cierto, al arrancar era así. Sí, pero ese aire al jugador como que... Ahora... perfil amarilla. El perfil amarilla, exactamente. Con exceso, pero después bajó él, empezó a bajar y empezó a dialogar con los jugadores más allá, que algunas veces también tiene sus momentos en donde se reprochan de ambas partes, ¿verdad? Tú te decías ayer que lo vi con ese perfil de antes, en uno de los últimos partidos que hicimos, lo vi muy despectivo hacia los jugadores. Puede ser. No se le acercaba a nadie. No le sale del todo eso. Eso es despectivo, como que mira sobre el hombro. Así mismo, claro, porque Fabio decía que era medio dialogador o dialoguista como Veraquino, pero me parece más no lo quiere tener el jugador cerca. Gesticula más, por ejemplo, vamos a suponer, una jugada donde protestan una falta, Veraquino, por ejemplo, hacía la seña de dejar seguir y punto. Pero Carlos Paul te hace la seña de no pasó nada. Claro. Te hace ademanes y es un poco más explosivo. Hay que verlo en un clásico con... ¿Cuál habrá sido el partido más importante que dirigió? Cerro Libertad, Olimpia Guaraní. Él dirigió el último Libertad Cerro, el 5-0. Libertad Cerro, el 5-0. Sí. Que fue un partido, digamos, por cómo se dio ya, que no caía en el tema del arbitraje, ¿verdad? No se apiadó de Cerro, porque la jugada del penal ya estaba 3-0,
la expulsión, viste que el VAR le llama. Para no Sí, expulsar. sí, Tipo, sí. o sea, a ver, a mí ayer en la jugada de Champions tuvo mucho que ver que ya estaba 2-0 para que no era un penal así, pero si era al Absoluto. revés. Sí, muchas veces los árbitros también miden la temperatura. Yo la última imagen que tengo de Carlos Pole, él dijo, no, acá yo vi algo, el VAR le llama y dijo, no, yo me mantengo, roja para vos y penal, y ese fue el cuarto, el quinto. Y que por ahí. tuvo razón, ¿no? Porque fue una agresión de Beto Espínola. Y dentro El de... intento. Sí, sí, Yo sí, creo sí. que él como que, no, a mí no me van a Aparte, hacer cambiar. Beto que se fue, pues Beto volvió a vos recordaste ayer que todas sus amonestaciones son por cuestiones con el arbitraje, no Sí, por, sí, sí. por falta de medida o... Y tiene que cuidarse Y porque con- tiene y con- esa costumbre Y mala. para mí, tiene. por lo que acabo de decir, ese duelo va a ser interesante. Como porque Carlos Poli y Beto en esa jugada, porque Beto le recontra jurado, además de que Espínola viene mal con ese tema disciplinario. Carlos Paul quiere dinamizar el juego, pero hay momentos en el que entra en lapsos en donde se le frena mucho el partido, le protestan mucho, tiene que frenar la jugada. Ojalá no sea ese tipo de partido que encuentre el sábado, que es de la línea que quiere dejar jugar, dejar pasar situaciones en donde hay fricción en el juego, pero obviamente no es todavía un árbitro consolidado ya a estas alturas como Ever Aquino, pero va ganando terreno, que es lo que propone la dirección de árbitros, darle más protagonismo a un árbitro como Carlos 99 Polvorites. partidos, muchísimo ya. Sí, ya tiene sus partidos. Estar hecho para o tener capacidad para dirigir un superclásico. Y veía que fue jugador de fútbol también. Había sido fue compañero de Tacuara Cardoso, jugó en el 3 de febrero de Ciudad del Este. Apareció de su clásica... Su papá dice que fue árbitro del interior. Sí. Le dirigió, dice Solalinde y un técnico más de primera división. O sea, tiene el preconocimiento de lo que es el fútbol, viviendo como el máximo protagonista. Así que esa condición le tiene que permitir también. Pero no es entender alzado. lo que No es alzado. eso está marcando el perfil justamente en ese aspecto de Erico. El perfil de Carlos Amarilla. Exagera muchas veces en hacerse el canchero. Eso que dice Ariel, ¿verdad? De que entiende el fútbol y es mucho de discutir eso con los jugadores. Hace muchos gestos. Hermanes. No, le dice a los jugadores, no, eso no es falta, nada, a mí no. ¿entendés? Una cosa pero es- no está bien también eso, No, acaso. no, Pregunto, no, porque no está que mal, él ¿no? marque, que Yo que se prefiero vea. más Y con los eso que el muchachos. A que... veces se calla y te hace cada Yo cosa. prefiero eso que, por ejemplo, un Juan López. Que los No, pero Juan 50 López no jugadores está- van y le dicen, "Bueno", y el otro está ahí Se queda incapaz. todo amarillo. Juan López, Porque El que, creo el que que- permitió él es mucho una vez presivo. eso fue Julia Osa. Y- Que es más árbitro que Juan López. Más árbitro, entiéndase, tiene más Sí, virtudes. sí, sí. Y permitió el corralito, me acuerdo que lo seguían de a 3, de a 4. Esto que usted está marcando, Sí. si no me falla la memoria, creo que fíjate un poco Olimpia Trinidense, yo creo que él dirigió. O sea, yo creo que fíjate un poco ahí, Fabio, porque para mí creo que él dirigió Olimpia Trinidense. ¿Sabes por qué? Porque esto que están hablando ustedes, ¿viste la jugada donde se vuelve a lesionar Brian Montenegro? Y Richard Ortiz y los otros jugadores de Olimpia fueron a hacerle el corralito a Carlos Paul para hacerle justamente que le muestre la roja. Y ahí Carlos Paul, mira que a Richard, le dice, es como que diciéndole, Richard, no fue una patada, fue una jugada, o sea, pero de los dos perfiles, yo prefiero el que más, pero él tiene ese rasgo. Cuando se generó, me acuerdo aquel famoso cruce con Chiqui Arce, porque Chiqui en realidad también le apuntaba más a eso, que una falla técnica. Y después, una fecha después, dejó la famosa frase de que los árbitros son rencorosos. Todo, lo bueno es que este nuevo departamento de árbitro, bueno, de hecho, el árbitro que pitó casi todos los clásicos en los últimos tiempos ya no está ahí, el propio Aquino, ¿verdad? Pero él pudo haber recurrido a otro árbitro más de mayor experiencia, de mayor trayectoria, pero en el primer clásico ya recurrió a uno que creó un árbitro para Clásico López, porque todos acá coincidimos que sacó el partido, y ahora otro que tiene... Pero de mayor experiencia, ¿quién? Vamos a preguntarle, Carlos Paul vamos, Sí, porque él a mí estuvo en me Olimpia interesa. Trinidense, yo por eso, yo Él me tiene acuerdo bastante experiencia. Yo me acuerdo de un partido en cancha de Cerro hace poco que los jugadores se le querían acercar y... Me acuerdo. Mario de Ibar, por ejemplo, ¿verdad? Pero Diego Ibar ya está ya en otra... Sí, pero sí, hagamos cuenta que... Es lo mismo que Anthony Silva como quisiera arquero, ir, ya está entre comillas, aprobado otro, hermano. seguro por experiencia. Está Pero Carlos aquí Paul, está lo escuchando. hubiese- puede haber sido Carlos Mario Paul de ya Ibar, está ¿verdad? Pero ya tiene cuánto, Está bien. 99 partidos 99 tiene, en partidos primera. tiene. Y ya está, ya partido número 100, ¿eh? Este va a ser 99 Ah. de Carlos Paul. Él que bueno, me saque la duda. Vamos a preguntarle. Bruno Ponte saluda. Estamos acá con Federico Arias, Dani Chuna, Ariel Marecos y Fabio Martín. ¿Cómo está, Carlos Paul? Un gusto de saludarte.
Hola Bruno, ¿qué tal? Un saludo a vos y a toda la mesa y también a la gran audiencia de ABC Carinal. Bueno, acá vamos a entrar, mira, vamos directo, Carlos. Perdón, primer tema, los números, partido 99 tuyo. Así es, el partido 99, aunque ahí en la mesa escuché que no hay todavía experiencia, dicen. No, todo lo contrario, Carlos. No, por supuesto, no, una broma nada más. No, el famoso cachichen. Cachichen. Espera, Carlos, te voy a decir lo que estábamos mencionando acá en la mesa. Bueno, estaban hablando los compañeros, porque yo soy el que pregunto. Igual tengo también mi postura, igual, porque justamente le decía, ¿acaso no es mejor un árbitro que con muchos ademanes o que diga, no, esta no, o tal cosa, o que hable dentro de la cancha, que sea así enérgico? No es mejor que un árbitro que esté callado y al final se esté equivocando, ¿verdad? Lo que sirve es la determinación final del árbitro, porque acá pues dicen, no, Carlos Paul es alzado, como que quiere seguir la línea de Carlos Amarilla, o quiere ser más protagonista que los propios jugadores. Habrás escuchado esto, entonces te planteo, si es tu forma de dirigirlo, sentís así, lo sentís de esta manera. Y en primer lugar, uno al entrar en el arbitraje, obviamente que mira fútbol, mira ejemplos a seguir de quién puede sacar algo, de quién otro. Y obviamente yo nunca escondí, uno de los referentes en el arbitraje nacional siempre fue Carlos Amarilla y el señor Carlos Torres, ¿verdad? Y obviamente que uno saca y hace de uno un poquito de cada y lo aplica en su estilo arbitral, ¿verdad? Y en algunas situaciones me sirvió, pero de maravilla utilizarlas, ¿verdad? Pero obviamente que diga la gente, obviamente que yo no quiero ser espejo de él ni de nadie, ¿verdad? Pero que por lo menos la gente nombre que se asemeja un poquito al estilo, para mí es un gran honor. Carlos, con respecto a tu línea arbitral, atendiendo que de alguna u otra manera tenés experiencia como jugador también, vamos a hablar de eso después, en tu línea de arbitraje está esto de ser dinámico, de no parar mucho el partido, cuando un jugador te quiere discutir, no le permitís tanto eso, ya que le decís, no, yo entiendo, yo sé lo que estoy cobrando, no me discutas a mí, pero por sobre todo, querés ser un árbitro que le dé dinámica al juego. Totalmente, nosotros los árbitros somos los más interesados en que el fútbol sea ágil y dinámico, porque también así nuestro fútbol crece, ¿verdad? Y somos los mayores interesados en eso. Carlos, buen día. Sos una persona mayor del árbitro muy popular en el este del país, ¿eh? Nos escriben mucho de allá. No, y bien, te digo, porque me escribe el doctor Maciel, que es deportólogo, y nos dice que en tu tiempo libre arbitras mucho los torneos de los médicos, otros te conocen de tu época de futbolista. Hay mucha gente en el este que está pendiente de tu debut. Sí, totalmente. Gracias a Dios, siempre mi familia me inculcó al deporte y jugué al fútbol desde muy chiquito, todo tipo de deporte allá, más el fútbol, ¿verdad? Y a través de los años pudimos captar una gran cantidad de amigos que nos dan el deporte, ¿verdad? Y periodistas también solemos ir con papá en tiempos atrás arbitrábamos torneos de medios allá y tenemos varios amigos en la zona que están hinchando por nuestra labor el día sábado en el Clásico. ¿De qué jugabas? ¿Volante por fuera, lateral, hasta ahí voy? Volante central. Volante central. Alguien amigo de la cancha. ¿Y llegaste a jugar con Tacuara, Carlos Paul? Sí, así es. Hacía parte del plantel en el club 3 de febrero con Tacuara, Roberto, Gamarra, Ergo y otras figuras de... En la intermedia, antes de que Tacuara venga a Nacional. Así mismo. ¿Y hasta los cuántos años jugaste? Hasta los 22 años. ¿Y qué tal jugabas? Y la verdad que era aparentemente bueno, pero por cosas de la vida y situaciones adversas de lesiones y demás, me quedé por el camino. Aparte ahí en 3 de febrero hay un volante eterno, ¿cómo es? Ramón... ¿Llamas? No, Llama vino después. ¿Ramón Coronel? Ramón... Charopiño. ¿Eh? Charopiño.
Ramón Cáceres. Sí. Ramón Cáceres jugaba, pero... Llamas eternamente también. Llamas después apareció. Sí. Pero en la época de Tacuara, Ramón Cáceres, era un equipo de jugadores que después vinieron algunos a Nacional. Él vino también a Nacional. Con Tacuara. Ramón Cáceres y también Toto Gamarra estaba ahí para venir a Nacional. Exactamente. Era un equipo de muchos jugadores que después tuvieron la primera, Carlos, ¿no? Sí, totalmente. Una gran camada de jugadores que luego de esa campaña emigraron todos a lo que es la capital y hoy día son referentes dentro del fútbol paraguayo, ¿no? A Tacuara me imagino que ya le arbitraste muchas veces. ¿Y a tus otros compañeros? Sí, bastante. A todos, siempre hay el Búfalo Velar también fue colega nuestro allá en la zona. También siempre buenos amigos que como dije, da el fútbol y siempre hay buen trato, hay bromas y demás. Bueno, el clásico, cancha de Cerro. Cerro se juega a la punta, importante para ustedes. El tema del VAR, cuando sea necesario, ¿te parece que mucha indicación de arriba para una jugada que parecen ser muy claras están de más? ¿Cómo te llevas con el VAR? Súper bien. Siempre es bueno remarcar que en nuestras planificaciones lo que intentamos nosotros con el equipo de cancha, los 4 que estamos involucrados directamente en el juego, es que las decisiones sean tomadas por nosotros dentro del campo de juego. Así para que el VAR observe en las imágenes que tiene de que las decisiones son buenas y son fuertes dentro de cancha y así acompañar y dar agilidad al juego. Hay varios jugadores que discuten mucho en Cerro y en Olimpia, ¿eh? Sí, la verdad que en todo el fútbol paraguayo existen jugadores que protestan bastante, pero estamos nosotros ahí para calmarlo un poco, tal vez en algunas ocasiones conversarlo y tratar de hacerlo entrar en razón. Ya los tenés fichado y ellos también, porque acá recordaba que te hicieron el corralito lo de Cerro en aquel 5-0 en la jugada del penal y la expulsión de Beto. Y recuerdo en uno de tus últimos ahí en la cancha Olimpia cuando Richard y compañía te querían pedir la roja al jugador trinitense en la jugada de Brian Montenegro, y vos sos de hablar bastante y me imagino que apelás un poco también porque veo que también haces los gestos de cómo puso el pie, cómo le puso la cintura, independientemente de que ellos sean convencidos o no, pero un poco es ese estilo también para el manejo de los partidos. Sí, totalmente, Dani. Los jugadores ya, gracias a Dios, conocen nuestra forma de trabajar, saben el carácter que tenemos y obviamente que en algún momento del partido, por más respeto que haya, siempre van a haber protestas, pero está en cada uno, nosotros por lo menos desde nuestro sector, ser lo más tranquilo y sereno posible y en algunas ocasiones dar alguna explicación tal vez para que el jugador se calme en ese momento, pero ellos saben cuando está bien y cuando está mal también. Yo creo que son jugadores profesionales y entienden de lo que es el fútbol, ¿verdad? Obviamente que las protestas siempre van a haber. Vos la fecha pasada no fuiste designado, ¿verdad? No fui. Cuando no fuiste designado, ¿vos intuías que era para el clásico? Y estaba la esperanza ahí latente, pero siempre decimos que mientras nos llegue no podemos estar seguros, ¿verdad? Bueno, Carlos, muchísimos éxitos será, que te vaya muy bien y que nadie, ni tu mamá se acuerde de vos. Le agradezco mucho a usted, Bruno, ahí, a toda la mesa y un saludo también a toda la afición deportiva de su programa. Gracias, muy amable. Carlos Paul Benítez, un recorrido bastante interesante en el mundo del fútbol. Árbitro del superclásico del fútbol paraguayo, que lo vamos a vivir con una gran previa en ABC Cardinal y ABC TV de manera conjunta. Vamos a arrancar 11:30 acá en radio y a partir de las 13 horas en duplex con ABC TV. Se viene el superclásico del fútbol paraguayo. Cerro pisa fuerte el ciclón, el equipo de la mitad más uno. El ciclón por la punta, el decano por amargar la fiesta. Levanta el volumen de tu radio, prepara tu garganta, lo quiere gritar hincha de Olimpia. Cerro Porteño Olimpia. Cerro Porteño Olimpia. Este sábado, 17 horas, en la Nueva Olla. ¿Se acuerdan cuando decíamos que en este tipo de partidos siempre pasan cosas que uno nunca piensa pueden
Super previa desde las 11:30 horas por ABC Cardinal 7:30 AM y Duplex con ABC TV desde las 13 horas. No podemos perder un clásico contra el eterno rival y en estos minutos que quedan van buscando una remontada histórica para los 3 puntos. Super clásico por la más potente del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Mamá se merece esta super oferta de la semana. Lleva cuotas de 99.000 guaraníes, un espectacular ropero. Por tu compra te llevas un regalo y el montaje es sin costo. Más info al WhatsApp 0981-288-828 o nuestras redes sociales en Inverfin. Hacemos de tu espacio un hogar. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos, oche, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Somos riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982 104 287 y 021 607 151. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Instagram @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar del matecito. Manzanilla y anís, cuña guapa o siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate más. Panal Seguros, sentí la confianza. En Energy, carga energía que te hace ganar. Vuelve la promo más imparables con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes en todos los combustibles. Generas cupones para el sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2023. Acércate a una de las estaciones Energy y participa, agárrate fuerte porque estamos más imparables. ¿Sos de los que arrancan temprano y necesitas rendir al 100%? Pufa Energy te brinda máxima energía y vitalidad para encarar tus actividades. Pufa Energy con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales que aumentan el rendimiento físico, mejoran la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Pufa Energy, calidad éticos. La base que manejaría Facundo Sáenz sería con Jan Fernández, Alberto Espínola, Robert Piri da Mota. ¿Quién será el acompañante de Piri da Mota? Patiño no está para el clásico de mañana y probablemente allí tenga que prescindir de Brock por ocupar plaza de extranjero. Lo tiene a Pedro Álvarez allí como central por izquierda. Gabriel Báez como lateral izquierdo. En el medio campo Claudio Aquino, Ángel Cardoso Lucena, Wilder Viera, Federico Carrizo, Diego Churín. Y la delantera, Brian Zamudio o Fernando Fernández para acompañar al argentino Churín. La probable alineación de Cerro Porteño. Atención, todos los jueves y viernes, grandes descuentos en Farmoliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas y mucho más. Con todas las formas de pago, te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales. O realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmoliva o llamando al 235-5000, que llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas, sentite mejor con Farmoliva. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser, realmente deliciosa. Proba lo nuevo de Upisa, hamburguesa su pizza, tan real como vos. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazol, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazol es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quinfa de venta libre en farmacia. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Gastón Olveira, está bien, repito, Gastón Olveira. Lateral derecho, el Tucu Salazar, Junior Barreto o Antonina Alcaraz, junto a Mateo Gamarra y Facundo Zavala. Alejandro Silva, Richard Ortiz, Hugo Quintana o Ramón Martínez, Fernando Cardoso, Hugo Fernández o Manuel Romero, Guillermo Paida.
Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas este viernes 12, show en vivo de Milenio, 22 horas, sorteo de 2.500.000 en créditos, cupones para mujeres, sábado 13 DJ en vivo, domingo 14 DJ Ariel Argüello, 18 horas, lunes 15, show de Armando Arenas y Giuseppe en vivo, regalos y cupones para las madres, degustaciones de bocaditos y tragos, promo de cervezas, chops, sangría, caipiriña y gin tonic. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. El clásico. Comenzamos a debatir. Wilson, te pido una pausa, por favor, si sos tan amable. Comenzamos a debatir con esto que escuchábamos, probable Olimpia de Cerro. Quiero ponerle otra vez lo del Cerro, que escuchen bien los compañeros. La base que manejaría Facundo Saba sería con Jan Fernández, Alberto Espínola, Robert Piri Damota. ¿Quién será el acompañante de Piri Damota? Patiño no está para el clásico de mañana y probablemente allí tenga que prescindir de Brock por ocupar plaza de extranjero. Lo tiene a Pedro Álvarez allí como central por izquierda. Gabriel Báez como lateral izquierdo, en el medio campo Claudio Aquino, Ángel Cardoso Lucena, Wilder Viera, Federico Carrizo, Diego Churín, y la delantera Brian Zamudio o Fernando Fernández para acompañar al argentino Churín, la probable alineación de Cerro Porteño. Bueno, lo de Olimpia, para que tengan el panorama claro. Gastón Olveira, está bien, repito, Gastón Olveira, lateral derecho el Tucu Salazar, Junior Barreto o Antonina Alcaraz, junto a Mateo Gamarra y Facundo Zavala, Alejandro Silva, Richard Ortiz, Hugo Quintana o Ramón Martínez, Fernando Cardoso, Hugo Fernández o Manuel Romero, Guillermo Paida. ¿Escucharon? Podría cambiar mucho si es que no llega Olveira, porque viste que tiene chikungunya, es un tema que ya lo tocamos acá, que es muy cambiante esta enfermedad, lastimosamente. Sí, podría cambiar mucho para Olimpia. Para mi gusto. Para el juego no, pero sí por lo que significa él. Es que hay una distancia importante de nivel que hasta ahora no pudo mostrar Espínola, siendo arquero titular de Olveira Olimpia. te quita tres goles por partido. Y hay que ver la relación de Espínola en ese partido, ¿verdad? Porque es un partido que no jugó nunca todavía. Claro, Un clásico. Yo me acuerdo que el último clásico era que entró Aguilar, que no estaba preparado para jugar por Olveira. ¿Te acuerdas que hizo el gol? Y a él le hace Martins el gol. Sí. El gol, después le cabeceaban cerca y después apareció la chilena de Richard y tapó, pero había sentido la propia salida de Olveira lesionado en aquel segundo tiempo en la cancha de Cerro. A diferencia de lo que le pasó a Aguilar, en este caso Espínola viene de jugar 90 minutos y había jugado en Arequipa también. En Arequipa claro, bien. Los partidos anteriores mal. Yo me acuerdo de la Encarnación fue malo. Había desconfianza en Arequipa, el gol generó también, pero después tuvo salvada como para traer el empate. Pero creo después en el ámbito local tampoco el gol estuvo de bien. Raúl también, Cáceres, porque contra Guaraní él tiene que entrar porque justo Gastón Olveira se lesiona. Sí. El famoso partido que había vuelto de Asia, pero y en Arequipa, o sea, él tuvo cierta responsabilidad en el gol del equipo peruano, pero después hay una que sacó de una forma tremenda. Por eso decía, no en el juego, a diferencia de un jugador de campo, un arquero no te puede generar una diferencia porque tampoco es que Olveira es de la salida con el pie. Pero sí, psicológicamente sería un golpe duro, claro, si es que no está Gastón. Por lo que transmite, estamos hablando de un arquero que dentro del perfil bajo que él tiene, fuera de la cancha quizás, en la cancha es el líder, uno de los líderes que tiene Olimpia. Desde el ordenamiento, los gritos, la forma de parar el equipo. Y estamos hablando de un Olimpia que si bien no le hacen muchos goles, le hacen goles fáciles que al final lo terminan perjudicando porque ya después Olimpia no tiene reacción, que fue lo que le pasó otra vez en el partido ante Guaireña. Pero sí, yo creo que hay una distancia importante entre Olveira y Espínola en cuanto a nivel de los dos. Yo creo que del equipo que pasaba Johnny, cuando daba la opción entre Hugo Quintana y Ramón Martínez, yo creo que va a ser más Ramón Martínez por el contexto del partido. O sea, muy alegre el equipo en la media cancha. Pero también hay momentos, mirá que Ramón Martínez está muy lejos de ser aquel que fue una pieza importante de Libertad, campeón de hace un año, de aquel que Libertad lo quiso mantener para el partido de vuelta contra Atlético Paranaense en el marco de la Libertadores, porque no entró bien en los partidos que le tocó, incluyendo
El último en el Parque Maya, que Aguirre había dicho, entró y dentro de todo jugó bien, porque tampoco es que la realidad de Hugo Quintana hace para que uno diga, no, que vayan y que pateen el tablero. Por eso yo creo que es más para Ramón Martínez por esto que marcábamos. O sea, el clásico se instala, se presenta con un Cerro como lo obligado a ganar y un Olimpia que la obligación pasa por no perder, porque está muy lejos del campeonato, va en el rol de ser el aguafiestas. Yo no descartaría también el efecto que puede tener el partido de Libertad un día antes contra Trinidense, porque uno hasta dice, Libertad viene de ser cacheteado contra Tacuaré, va a jugar contra un equipo que inclusive está... Va a jugar Ramón Martínez, nos confirma Johnny González. Ah, ok, por eso. O sea, cuando escuchábamos la grabación y daba esa duda, yo creo que encaja. Y también el perfil del técnico uruguayo. O sea, él es de los que siempre le va a dar chance al que ya fue probado, antes el que te puede convencer en los entrenamientos. Una de las dudas fue, me acuerdo, en el último partido de Cáceres, cuando lo vimos a Ramón Martínez con la remera de no concentrar. Luego temprano dijimos, ¿cómo no está todavía? Porque le faltaba Olimpia volante en ese momento, Richard no estaba todavía. El Ramón Martínez en su versión, en su mejor versión es un jugador que pisa el área, que rompe líneas. Hoy realmente yo no vi mucho el partido la otra vez, pero hay que ver cómo se mueve en una cancha donde los volantes son fundamentales. Van a decir, toda la cancha tiene la misma medida, ¿verdad? Pero la olla tiene esa cuestión, preguntarle a Cerro Bolívar, dónde comienza a ganar el equipo visitante la partida. A lo mejor un partido que significa un antes y después para él, es importante en el juego aéreo, a diferencia de Quintanita, que tiene un fútbol más asociado. Lo de Martínez es más, tiene una presencia física muy importante, pero puede ser de área a área o puede dar una mano en el juego de aéreo, ¿verdad? En las dos áreas, que son hasta ahora una materia pendiente en Olimpia y también en Cerro, porque Cerro ha sufrido también el juego aéreo. Fíjate si juega Piri Damota con Álvarez alto. Brock ya se ve que no anda muy bien en el salto. Y después del resto quieren ser los cabezas de Churín y Beto Espínola. Los dos mediocampistas centrales también son bastante bajos. Si y hay Zamudio, muchos goles que provienen también, de pelota quieta en los clásicos últimos, ¿no? No son directamente, pero sí provienen de centros, de pelotas que se bajan según una pelota que aparecen por allí. Entonces, es un detalle a tener en cuenta, y ahí entra lo de Olveira también, ¿no? En el caso de Espínola y Olveira. Quiere dar mayor músculo, evidentemente, a la mitad de la cancha. Hubiese sido más vulnerable Olimpia si es que arranca. Quintana, a mi modo de ver en el partido contra Guaireña, lo he visto falto de distancia a Ramón Martínez. Le quedaba grande para hacer el terreno a recorrer y le costó mucho para el quite. Y quedará pendiente a quién asigna a Aguirre como el volante fijo. Si va a ser Richard o si va a ser Ramón Martínez. Richard le dio muy buenos dividendos cuando desobedeció tácticamente aquella, claro, cuando dijo que era... Si lo soltás a Richard, tenés la posibilidad de ganar muchas pelotas en esa media cancha, al tener un jugador de mucho oficio, porque dentro de la distribución de los hombres es categórico que los que van a jugar como internos van a ir sobre los volantes centrales a ocupar espacios importantes, y ahí Richard me parece que puede convertirse en el amo y señor de esa media cancha en cuanto a experiencia, capacidad, juego, si es que Ramón juega más retrasado. Ahora, ahí está el dilema. Si Ramón termina jugando más adelantado y Richard más retrasado, Ramón para llegaron a jugar juntos. Yo no estoy recordando así Ramón inmediatamente. Y Richard, claro. No recuerdo sinceramente, pero sobre todo dentro de la ubicación, si vas a ubicarlo... ¿Por qué no pondría? Yo sí me decía, el más volante central retrasado es Ramón Martínez. Pero mira que Ramón, su mejor versión fue con Morel retrasado y él... yendo a romper, claro, exuberancia física tiene, esa sí. fue la mejor versión. Cuando la estaba alcanzando Libertad, porque Libertad también convirtió un par de goles, llegaba, se fue, volvió a Brasil y ahí quedó congelado. Sí, en su mejor versión es un todoterreno, pero ese es el tema con él ahora. A mí me parece que es desordenado para quedar como último volante. Y tiene buena presencia física, pero muy desordenado. Y ahí me cae el dilema, yo quiero también la pelota de Richard, pues. Quiero también jugar largo con Richard, ¿verdad? Que le da una libertad importante. Que el que mejor te puede hacer un cambio de frente, un pase filtrado en Olimpia. En este Olimpia. Más que nunca Aguirre le va a preguntar a Richard, ¿qué quieres? Porque, a ver, si estamos hablando de un equipo que lo que encontró el técnico hasta ahora no ha sido suficiente,
salvo lo que se logró en Medellín, que también era el contexto de el obligado a ganar es el rival. Y contra Trinidense, el partido que recordábamos con Carlos Paul, Richard deja las famosas declaraciones. Olvídatelo del segundo delantero, fíjate que el contexto hace que no haya un reclamo para que sean Paiva y Ruera, sino lo que dijo Richard, cuando yo tengo a alguien atrás, primero dijo el tema de caradura, de que no querían pero yo me solté, pero después dijo, cuando yo tengo a alguien atrás, así da gusto, yo me puedo soltar. Entonces, más que nunca, con una pareja que, salvo algún minuto de coincidencia, yo del vamos no he escuchado, por eso tengo la duda de quién quedaría y pero entonces ahí, a preguntarle ahí, a Richard. Richard se soltó ya automáticamente, se soltaban todas. Contra Trinidense Claro, entró Vampeta. Claro, pero viste y que Vampeta queda atrás y después ahí viste que era una búsqueda suelta. frenética Olimpia, ¿Sí? era todo el ataque y Richard entonces participaba y hasta era el más peligroso. Ahora me parece que va a ser más por sorpresa la búsqueda, no veo empujando tanto, ni a Cerro tan tirado atrás como Trinidense en aquel partido. Y sobre todo lo que te invita mucho también con esta configuración es que Alex Silva definitivamente se pueda soltar, es cierto, puede retroceder y jugar en la media cancha como lo hace, ¿verdad? Pero soltarse y estar muy cerca del 9, por ejemplo. Porque si lo vas a tener Ramón Martínez y Richard Ortiz, tenés un mediocampo compensado ahí. De hecho, para Aguirre, o sea, que lo puso a Manu Romero, lo puso a otros. Alejandro Silva, en Medellín él jugó casi como segundo delantero. Sí, pero yendo al ejemplo de si jugaba Hugo Quintana, contra Guaireña, por ejemplo, Hugo Quintana lo soltó, lo puso ahí cerca de Bruera. Y no Alex Silva, que jugó un poco más retrasado, pero cuando lo tenés a Richard Ortiz en la cancha, y si Ramón Martínez va a tener una versión cercana a lo que fue en Libertad o en Guaraní, tenés un medio campo ahí que le puede quitar la pelota a Cerro, le puede neutralizar ese juego de salida y intensidad. Ya ahora con la llegada de Wilder Viera, ¿verdad? Que está para arrancar. Y Juan Mano decía que Viera y Pica. Claro, yo creo que entonces, en ese ranking de 4 volantes centrales de Cerro son los 2 mejores. Sí. Mira que en un partido donde había poco que resaltar en Cerro contra Resistencia, yo creo que mira que hasta, porque Pica terminó con el uniforme, la camiseta totalmente ya con lodo, ¿verdad? Y vos podés decir, Wilder entró muy bien. Y me parece que Pica el que le da ese cambio de frente que muchas veces necesitas para el juego que quiere hacer Cerro Porteño. Pero para completar un poco el dilema en Olimpia con el medio campo, porque todo esto se genera por la lesión de Marcos Gómez, y Richard es alguien más que un jugador de campo. Y en un momento, en un partido tan anímico, tan importante, hace que lo que dije no es solamente un detrimento o una falta de... No, o sea, muchas veces los técnicos dicen, ¿y a quién recurrir? A Zárate no le vas a estar preguntándole cómo quiere defender o cómo quiere salir, pero así hay tipos como Antolín, Richard, que le podés consultar o consensuar ante este nuevo escenario, o sea, cómo hacer, pero sí, yo también creo que la lógica te marca que sea Richard el retrasado, y Ramón el que vaya a romper línea, el que vaya a sumarse a los ofensivos para que el Cerro no salga cómodo. Sorteamos 100 millones en efectivo con Farmacia Catedral. Genera cupones por cada 30.000 guaraníes de compra y dobla tus chances con las marcas participantes. Se viene el Día de la Madre y les decís a tus hijos, elijan ustedes nomás el regalo. Eso abre un mundo de posibilidades. Puede ser desde una remerita hasta un 0 kilómetro. Por eso, en el Shopping Mariano, por compras de 150.000 guaraníes o más, generas un cupón para participar del sorteo de una T-Cross 0 kilómetro. En este día tus hijos eligen y vos ganas. Shopping Mariano, donde todo pasa. Cumplirle el deseo a mamá. Si se puede, pedí el préstamo que Solar Banco tiene para vos de manera fácil y rápida. Así podés disfrutar más del Día de la Madre. Entérate más siguiendo a Solar Banco en las redes sociales e ingresando a www.solar.com.py o contactate al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Solar disfruta más del Día de la Madre. Solar Banco, sí se puede. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189, ventas al por mayor y menor. Estamos en Facebook como AR Electricidad S
SRL, AR Electricidad, precio y calidad. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita, centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Usa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usa y Posta. Cantidad y calidad garantizada. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Cuando llegas a tu casa te hallas porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. No hay nada más paraguayo que disfrutar una Pilsen. Ahora vas a encontrar en todo el territorio nacional nuestra lata de Pilsen y a tan solo 3.000 guaraníes para que puedas disfrutar todo el mes de una recién hecha en tus asados, en el tercer tiempo o haciendo lo que más te gusta. La pasión por el fútbol, acompañada con un 900 Malbec o Cabernet a un precio promocional de 11.500 guaraníes, un vino de Mendoza con más de 100 años de trayectoria. Por el lado de Cerro, lo que estábamos hablando con Ariel hace rato, ver cómo está, confirmar que el equipo pueda tener ese juego característico de Saba, de entrar con voracidad, con hambre, y lo va a tener de vuelta Churín. Pero está otra vez el tema de siempre, que se instaló de vuelta desde Bolívar otra vez la inseguridad defensiva. Yo incluiría al tema de los volantes, lo que ustedes marcaban en transmisión de TV y lo que nosotros veíamos en cancha. Porque yo creo que sería una gran sorpresa si es que no arranca el doble 6 de Wilder con Pica, pero ellos van a ser tan ofensivos como venían siendo, o Saba le va a decir en una versión más terrenal, no vayan ustedes dos, dejale el tema de la ofensiva a los otros, porque en lo de Patiño y su ausencia, y al ser Robert Pires el primer marcador central, Cerro necesita estatura, y más si es que lo de Olimpia pasa por lo de Ramón Martínez, que es otro de juego aéreo. Entonces, por dos factores, Brock no marca diferencia y él te come un cupo de extranjero. Yo creo que Álvarez va a tener su gran prueba de fuego para ser el acompañante y para ser el más alto, porque en la buena saga central siempre destinas a uno para que sea el que vaya contra el centro delantero rival, si es que este no se tira muy atrás, y ese rol le va a tocar a Álvarez. Entonces, si en el caso de Cerro uno ya sabe cuál es su techo o cuál es su versión positiva, la pregunta es si es que va a mantener esa postura voraz al inicio o el efecto Bolívar. Porque, a ver, contra Libertad le hacen un gol tempranero para lo que significa una postura de un error o un accidente. Acá estamos hablando de que ya le habían avisado en los primeros 15 minutos para lo que fue la postura de Cerro. Entonces, para mí, para mí la incógnita de este clásico es cómo va a jugar Cerro Porteño con este mismo 11 y después ver. Yo creo que pica en punta más allá de su mal feeling que tiene con la gente, o la gente con él en realidad. Yo creo que es más Brian Zamudio que Ferfer. Repito, aunque la gente no le tenga la consideración correspondiente para saber quién va a reemplazar a Robert Morales, en este caso, ya que Juanma había arrancado el programa diciendo que
no respondió como hubieran querido en Cerro cuando le pusieron más carga para el entrenamiento de ayer. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Para destacar sin dudas lo que sucede con Julio Enciso y este presente tan bueno, ¿verdad? Mejor gol del mes de abril, mejor jugador del mes para el Brighton. Este momento particular que está viviendo nuestro compatriota entonces con el Brighton, sigue sumando minutos, se está destacando, premiación de por medio. Bien por Julio Enciso, repetimos. Gol del mes de abril en la Premier y por supuesto mejor jugador del mes para el Brighton. Siguiendo con el fútbol internacional, recordemos que ayer el Inter le ganó 2-0 al Milan y encamina la posibilidad de estar ya en la siguiente ronda, que va a ser la final justamente. Ganó bien, estuvo para el 3-0, no ganó, por ahí el Milan tiene alguna posibilidad todavía, pero está muy complicado. En lo que tiene que ver con las semifinales, o en este caso los partidos que vamos a tener hoy con respecto a la Europa League, 15 horas, Juventus-Sevilla, y posteriormente 15 horas también, mismo horario para Roma-Bayer-Leverkusen en el Olímpico. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pechu Burger, hamburguesas de pollo, económicas, en paquetes individuales, cocinas, preparas y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Estado del tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Bloqueo en un sentido de la calle Carlos Antonio López, es decir, el sentido que lleva hacia el Defensor del Chaco para graficar. Y te recordamos que tenés que parar en tu Petrobras favorita. Estado del tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Si ya no te entran más apps en el teléfono o tenés la pantalla toda destruida, tu smartphone te queda chico, pero podés aprovechar la monstruosa financiación de Tigo y durante todo mayo puedas renovar tu smartphone financiado hasta en 24 cuotas sin intereses. Aprovecha la monstruosa financiación de Tigo y renova tu smartphone. Escribinos al WhatsApp 0981-611-611. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Eduardo de Gasperi, directivo de Fix, la empresa que confirmó que demandó a Olimpia por $2.200.000 y un poco más, aparece como otra firma que termina demandando a Olimpia. Fue parte del directorio Pedro Balota, actual vicepresidente de Olimpia, charlamos con él hoy, aclaró esa situación y también se refirió a esta demanda que aparece días antes del Clásico. Yo prácticamente desde enero, yo en diciembre del año 21, prácticamente ya no estaba dentro de este grupo y dentro de la financiera, que se cristalizó en el acta de la asamblea de abril del 2022, pero yo ya no tuve ninguna participación en esta entidad hace más de un año y medio, te diría. Ya no tuve ninguna participación. Es más, yo me retiré de ese grupo, no tengo nada que ver. Ahora, si vos me decís las razones, hay cosas muy llamativas en todo esto. O sea, primero, en víspera de un clásico. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec
Jotec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. Va a ser el partido de hoy que hace que tengamos el inicio de esta fecha número 17, que va a tener como principal atractivo el clásico. Hoy jueves van a enfrentarse en Carendé, el equipo local, el General Caballero de Mallorquín, que es el más necesitado de puntos, porque en estos momentos está empatado en el promedio con Tacuaré para ese segundo cupo de llegar a la intermedia para el próximo año, recordando que Resistencia es el último de todos, pero después hay un empate entre General Caballero y Tacuaré, y por eso la necesidad de puntos, no solamente para el equipo local, sino que también para Guaireña, su rival esta tarde, 19 horas el partido. Derlis Benítez va a ser el árbitro, en el bar estará Fernando López, el equipo que anuncia Troadio Duarte, técnico de General Caballero, que va a enfrentar a su ex club, con Gustavo Arévalos, Juan Saborido, Manuel Romero, Gustavo Navarro y Wildo Alonso en defensa, Hernán Pérez, Guillermo Auché, Juan Franco y Franco Costa en la media cancha, arriba Clementino González junto a Cristian Báez. El equipo de Guaireña, dirigido por Luciano Taylor, que viene de ganarle a Olimpia de local, anuncia a Leandro Finoquieto en el arco, Matías Céspedes, Iván Villalba, Miguel Paniagua y Rodrigo Alborno en defensa, Milton Maciel, Juan Aguilar, Diego El Mudo Valdés y Marcelo Acosta en la media cancha, arriba el chico Edgar González, el encarnaceno, junto a José Patito Verdún. Hace feliz a mamá con este beneficio. El 13 y el 14 de mayo ahorra 25% en las tiendas de todos los shoppings del país, pagando con tus tarjetas de crédito Visión Visa. Visión, más digitales, más humanos. En el Shopping Mariscal, con tus compras a partir de 200.000 guaraníes del 1 al 30 de mayo, participas del sorteo de un viaje inolvidable para 4 personas a un destino entre Orlando, Nueva York, Ushuaia o La Romana, a elección de mamá. Bases y condiciones en www.mariscal.com.py. Es tiempo de regalo en el Shopping Mariscal. Bueno, no estoy viendo nomás lo de la Roma Leverkusen hoy. Mourinho fue entrenador de Xavi Alonso, que entre otros también lo tuvo Ancelotti, por ejemplo, como técnico. Claro, y al Pep Guardiola. Mourinho, cuando iba a arrancar prácticamente su carrera de entrenador de Xavi Alonso, ya daba buenos augurios. O sea, él ya lo veía que iba a ser, que sí, le recordaba mucho al Pep Guardiola. Sí. Y hoy se van a enfrentar. Dentro de la frase llamativa de Mourinho, cuando le preguntaban a él sobre si lo estaba buscando el PSG, ¿verdad? Él dijo, si me está buscando no me ha encontrado. Desmintiendo esa posibilidad de acercamiento. Libertad va a jugar el viernes, mañana, a las 20. ¿Cuál sería el humor? A ver, vamos a jugar un poco con o posibilidad numérica inclusive, ¿verdad? Para mí derrota, es un detalle empate, no menor, Para el clásico, para mí es un detalle no menor el resultado de Libertad. Por eso planteo, Dani. Si pierde Libertad, por ejemplo. Fíjate que si pierde Libertad, Bruno. Viste que acá se habla de que Cerro está obligado a ganar. En este tema numérico, si pierde Libertad, Cerro está empatando, ya depende de sí. Descontando ese tema de... Porque uno dice, no, ahora depende de sí, pero tengan ganar 6-0 tu partido contra Libertad. Fíjate, o sea, si pierde Libertad el viernes, perder Libertad con un empate, ya Cerro ya tiene autonomía, ganándole a Libertad. Y si empata Libertad y gana Cerro... Ahí también. La misma cosa. Claro. O sea, también. Por eso si hay una derrota es como que... Pasen a los números, muchachos. Ustedes están haciendo todo rápido. No es así. Libertad 38, Cerro Porteño 35. En caso de perder Libertad, queda todo en manos de Cerro a partir de ahí de poder quedarse con el título. Va a depender de sí mismo. Ganando la Olimpia, le va a alcanzar a Libertad. Y cuando toquen enfrentarse entre sí, ganando todos sus partidos, ganando va a ser campeón prácticamente, ¿verdad? ¿Y si hay empate Libertad? Y también Libertad va a sumar 39. Horas antes del clásico le va a sacar 4 puntos de diferencia a Cerro. Pero
Ganando Cerro se le va a poner a 1 y otra vez estamos ante el escenario de que Cerro va a depender de sí. Pero ahí mismo ya para no ser va a campeón. depender de la famosa diferencia Claro, de goles exacto. y ganando su partido contra Libertad. Solo de eso va a depender Pero siempre y- que Libertad gane. ¿Verdad? Si Libertad gana, sí, vamos a entrar en el territorio de que Cerro ganando todo su partido, pero a Libertad le tiene que golear 6-0 para quedarse con el título. Y Es Trinidense así. no es un equipo fácil, salvo que no sé, otra Pierde vez. un jugador importante. De hecho, Porque Trinidense juega, no, acá no se da lo de Trinidense que juega bien contra los grandes, Trinidense está jugando bien contra todos. Tiene una forma de Trinidense está siempre. mejor posicionado que Olimpia. Claro, en el y- acumulativo está, en la tabla misma está. Pero pierde a un jugador muy importante en la velocidad, en el cambio de ritmo, uno de sus extremos, Pedro del Valle. No va a poder jugar el partido porque él pertenece a los registros, el famoso tema de la cláusula. Entonces, se pierde un jugador muy importante el entrenador. Yo creo que en Libertad habrán preguntado quién fue el que dijo que Elías Alfonso ya deje de pertenecer a Libertad. También. Porque él hizo un Mucho. Sarambí el lunes pasado. Y Derby Rodríguez le hizo un gol contra por Tacuary, eso, ¿verdad? Y por otro eso. que ya no está, que ni siquiera forma parte. Y del Valle está en su mejor momento, ¿no? Sí, del Valle Está es un jugando jugador muy bien importante. y Luca Barrio está jugando como titular ahora. A Sí. diferencia, porque él había arrancado como titular y después quedó en el banco por mucho tiempo. Incluso tuvo una lesión, después quedó en el banco. Y ahora está jugando y es un equipo que te llega, ¿eh? Sabe cómo llegar, tiene, como siempre decimos, buen toque. Tiene dos centrales duros. Un arquero que contra Olimpia al menos fue figura, Servín, por el tema que sabemos está pasando ya Gavilán. Y Libertad, Zamudio. Zamudio. Libertad, usted estaba hablando de lo anímico, hablábamos de Olimpia Cerro como llega. Bueno, Libertad llega con un par de golpes fuertes. La Copa Libertadores, que lo dejó ahora sin depender de sí mismo, o dependiendo de ir a Por lo menos buscar juega en su cancha, resultados porque afuera. Sí. Imagínate si salía en, ya En sea su cancha difícil, Trinidense, Ariel, ¿eh? Por eso. Ahí, por ahí eso. mira que no, yo no recuerdo empates. Un empate me parece que se dio en esta Luqueño. Copa del Mundo, Luqueño fue el único. El único. Y después las dos derrotas que se dieron, o una nomás, ¿verdad? 2 contra Olimpia y Olimpia Tacuary. y- Olimpia y Tacuary. Y dos empates. Guaraní y Luqueño. Claro, ocho puntos. pero en su cancha son todos partidos ganados, salvo el partido con Luqueño. Salvo con Luqueño, sí, Después le ganó a Guaraní, le ganó a Cerro, debe jugar todavía contra Olimpia en un par de semanas. Ahí en Tuyucuá en cualquier momento te Ahora, factura. creo que Tito- ahora Tito están Villalba programando, ¿eh? Está. Está programando. Villalba está. Está. El que nos lleva parece que es Melgarejo. No se ha Tampoco. recuperado. Melgarejo e Iván Piris. Que llegó a su Y quinta. Por la tarjeta amarilla que Y recibió. el que contra va a Tacuary. retornar y a quien lo extrañaron un montón es Diego Gómez. Si está para retornar Diego Gómez para formar parte de la media cancha, me imagino que va a reemplazar al Escano, que fue su reemplazante natural en el partido anterior, que perdió Libertad. Rendí tu homenaje a mamá regalándole un seguro de salud protegida para cuidar de ella. Además, con la promoción del Día de la Madre, ella podrá acceder a un chequeo médico preventivo inmediato y un cheque dental de 400.000 guaraníes. Para tratamiento odontológico, contacta con Salud Protegida al 021-319-0000. ¿Tenés problemas de filtraciones con Rebotec impermeabilizantes? Solucionás todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Rebotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Encontralos en las mejores ferreterías del país y entérate más sobre Rebotec siguiendo nuestras redes sociales @mater.py. Estamos con el señor Bernardino Caballero, oficial de seguridad de la Asociación Paraguaya de Fútbol. ¿Qué tal, Bernardino Nayo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Un saludo para vos, para los muchachos y para tu audiencia. Bueno, contanos, ¿está la planificación, la operativa de lo que va a ser Cerro Porteño Olimpia, Nayo? Sí, hoy estuvimos conjuntamente con la policía, con la gente de Cerro, con la gente de Olimpia, haciendo primero un recorrido del estadio y posteriormente la reunión de planificación, la reunión de coordinación y seguridad, donde, bueno, se establecieron todos los planes operativos. Y bueno, quiero resaltar algo importante, es que la gente de Olimpia que vaya al estadio para el ingreso al único lugar asignado al Club Olimpia, que es la gradería novena alta, debe ingresar sí o sí por la calle Tacuary, que es una calle que a partir de 11 proyectada va a estar, digamos, cerrado al tránsito vehicular. Y bueno, estacionar de 11 proyectadas hacia digamos, subiendo las proyectadas, y ahí va a tener que pasar el primer anillo de seguridad, donde van a haber unos cacheos de parte de la policía, nuevamente en décima,
y posteriormente ingresa en el sector en novena, en el sector asignado, que es la gradería novena, ¿verdad? Entonces, son 1.300 entradas asignadas para el Club Olimpia. Y bueno, básicamente lo importante es que deben circular hacia ese sector. O por otro sector, digamos, no van a poder ingresar y van a estar cerrados los accesos, de tal manera que no haya ningún tipo de encuentro entre aficionados de uno y otro club. Entonces, todos van a tener que ingresar por Tacuarí. Entonces, que la gente sepa que va a tener que estacionar desde 11 proyectadas, digamos, sobre la calle 10, 11, 12 y las calles Tacuarí o las calles paralelas para ingresar únicamente por el sector de Tacuarí. Cuanto a los puntos que van a ser ciegos, en este caso, Nayo, que le llaman a ustedes para la seguridad, la calle Antequera, la que divide la cancha de Cerro y la de Nacional, por ahí van a poder transitar los hinchas de Cerro. Ustedes van a poner ese vallado ahí en la calle sobre novena para que los hinchas de Olimpia no tengan contacto con los de Cerro. Bueno, hay vallados ciegos, digamos, uno sobre la calle Paratití, que es donde está el sector de ingreso a la platea Petricil. Es un vallado ciego que no permite la visual de uno u otro sitio. Después hay otro vallado después del acceso al vestuario del Club Olimpia, que está sobre la calle novena, y hay otro vallado, digamos, antes del acceso al vestuario de árbitros. Entonces no van a poder tener visual de lo que pasa del otro lado. Y sobre la calle novena, el lado de, digamos, el lado de Caballero, que es la cancha Nacional, van a ingresar solamente las personas, los palcohabientes o los que tienen estacionamiento interno dentro del club, ¿verdad? No así el público en general, que va a tener que entrar en todos los casos por la avenida Quinta, tanto para la gradería norte, para las plateas alta y baja, y las preferencias y los palcos. Van a tener que entrar todos peatonalmente del lado de Quinta. Entonces, el sector de hacia novena solamente van a ingresar los aficionados de Olimpia, pero por la calle Caballero. Nayo, con respecto a la zona de novena, en ese sector de graderías donde va a estar la gente de Olimpia, ¿hay todo baño en el sector alto, en el sector bajo, eso sin problemas? En el sector alto es donde van a estar los 1.300 aficionados que adquirieron su entrada, y en el sector bajo van a estar, digamos, los jugadores no convocados de Olimpia, directivos, personal administrativo de Olimpia que normalmente se mueven con ellos, y jugadores no convocados. Solamente van a estar, creo que 60 personas en ese sector digamos, de novena baja, y el resto de los aficionados van a estar en novena alta. Novena alta es un lugar que es para 2.150 personas. Van a haber pulmones de seguridad hacia el lado de la platea Petegil y hacia el lado de preferencia, que hoy justamente en el recorrido que estuvimos haciendo con la policía ya hemos definido los lugares donde van a haber pulmones y toda la cobertura, digamos, del sector con gente de personal de prevención de la policía, como así también antimotines, cubriendo todos esos sectores. Los baños están, Bernardino, sin problemas en ambos sectores de visitantes. Es un tema que me gustaría que le pregunte a la gente de Cerro Porteño, porque los baños tienen que estar habilitados, no pueden no estar habilitados baños, ¿verdad? Tiene que sí o sí el equipo local poner las condiciones necesarias sanitarias para el lugar. Entonces, quería que le pregunte a la gente de Cerro cómo va a ser el tema. Bueno, no, yo creo que está muy claro. Pero ¿a qué hora dijiste que se abren los portones? Los portones se van a abrir 14 horas, 3 horas antes del inicio del partido. Yo lo que también, lo que quiero recalcar y pedir y solicitar y es que la gente de Olimpia vaya por, digamos,
entrando por ejemplo por 21 proyectadas, que es una doble avenida, y ahí tomen la calle digamos, Tacuarí, hacia el estadio, y bueno, vea dónde estacionar hacia ese sector, ¿verdad? De tal manera a no cruzarse en ningún momento por el lado donde está Cerro Porteño. Entonces, con toda tranquilidad va a poder caminar. La policía va a desplegar un dispositivo muy importante para el equipo visitante. Es más, la policía inclusive recomienda que vayan por Colón, después tomen Chancaycé, 11 proyectados, y ahí, digamos, hasta Tacuarí, estacionar tranquilo, que la gente vaya temprano, que estacione tranquilo, y bueno, y ahí vaya caminando, pero va a haber suficiente protección policial del lado del visitante, lógicamente, y el local también, ¿verdad? Bueno, está bien. Nayo, la prensa, el mismo acceso, ¿verdad? Van a estar cerradas las calles, digamos, desde cuarta, las calles que van terminando por el estadio, ¿verdad? Van a estar cerradas. Va a estar cerrado Estados Unidos desde quinta hasta 11 proyectadas. Va a estar cerrada la avenida Quinta desde Estados Unidos hasta Caballero. Va a estar cerrada Novena desde donde empieza el Club Nacional, ya que hay un supermercado ahí en esa esquina. En Novena y Caballero hay un supermercado que no podemos clausurarlo, entonces va a estar cerrado desde Nacional hasta Estados Unidos. Va a estar cerrada esas calles, y las calles que terminan por el estadio desde 11 proyectadas hasta el estadio, hasta Novena. Entonces, que la gente tenga en cuenta mañana al movilizarse, eso va a estar cerrado 4 horas antes, y solamente van a poder circular los vecinos que tengan sus casas en esos lugares, ¿verdad? Por supuesto, y digamos los aficionados que vayan a la cancha de forma peatonal solamente pueden hacerlo, no vehicularmente. Bueno, éxito, Bernardino, muchísimas gracias, muy amable. Sí, también éxito para ustedes, que realmente tienen una ardua labor mañana. Gracias, muy amable. Bernardino Caballero, oficial de seguridad de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Esto de cara al clásico el día sábado. Sí, señor. ¿Tenés la promo? Sí, mi querido. Se viene el superclásico del fútbol paraguayo. Cerro pisa fuerte el ciclón, el equipo de la mitad más uno. El ciclón por la punta. El decano por amargar la fiesta. Levanta el volumen de tu radio. Prepara tu garganta, lo quiere gritar hincha de Olimpia. Cerro Porteño Olimpia. Cerro Porteño Olimpia. Este sábado, 17 horas, en la Nueva Olla. ¿Se acuerdan cuando decíamos que en este tipo de partidos siempre pasan cosas que uno nunca piensa pueden llegar a pasar? Super previa desde las 11:30 horas por ABC Cardinal 7:30 AM y Duplex con ABC TV desde las 13 horas. No podemos perder un clásico contra el eterno rival, y en estos minutos que quedan van buscando una remontada histórica para los 3 puntos. Super clásico por la más potente del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Con los repelentes base, los insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya se mantienen alejados. Disfruta al aire libre protegido utilizando los repelentes base, disponible en presentaciones crema, líquido y aerosol. Repelentes base, protección garantizada para toda la familia. Atención, llega la mega liquidación del 2 al 15 de mayo en todos los locales de La Yuteña, en Presidente Franco, Coronel Oviedo y Lámbare. Todo lo que quieras en electrodomésticos y gastronomía lo encontrás en La Yuteña. Para mamá podés encontrar todo y mucho más, por supuesto, en La Yuteña. Y además en los mejores locales de electrodomésticos de todo el país encontrás nuestros productos. Compra ya mismo el regalo para mamá de La Yuteña. Fortín, la única etiqueta negra con premios internacionales, te premia. Fortín te regala internet para navegar, subir historias y disfrutar contenidos al
al máximo. Busca el código secreto en tapas de Fortín, etiqueta negra 750 y 475 ml. Envíalo al 8800 y seguí las instrucciones para canjear de Tigo Money un bono de 1 giga. 1 giga directo y sin sorteos. Cuando elijo acompañar algún plato, yo elijo Frutica, elaborado con los mejores tomates. Es lo nuestro, es natural. Frutica. Este mes en Sueño Lar elevamos el hogar de mamá. Con todas las compras que realizas durante el mes, podés llevarte una habitación completamente amoblada, más una TV. Aprovecha nuestro 40% de descuento en living, somiers y comedores nacionales y paga tu primera cuota a los 30 días. Llámanos o escribinos por WhatsApp 028 588 8100. Visítanos en todas las tiendas de Sueño Lar y en www.sueñolar.com.py, porque mamá se merece lo mejor. La increíble promoción de Atalaya S.A. de Seguros con tu póliza nueva, auto, incendio, accidentes personales u hogar. Llévate el obsequio para mamá y asegúrale una sonrisa inolvidable. Válida hasta el 30 de mayo. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Bueno, quiero ir a lo de Gerardo para confirmar lo de Libertad. ¿Vareiro puede jugar otra vez o podría jugar? Volvió la otra vez, fecha pasada. De hecho, ya está empezando a tener minutos. Ya jugó el segundo tiempo contra Tacuarembó. Ahora, en esa posición lo tienen que recuperar porque yo no sé si Tito Villalba va a continuar o no va a continuar. Yo no sé el régimen de Libertad a partir de ahora, cómo va a ser en la cuestión económica, hablo, ¿verdad? Inclusive otros jugadores de peso, el caso de Tacuara, de Roque. De hecho, en Argentina surgió una información de que San Lorenzo lo querría repatriar para el segundo semestre a Héctor Villalba. Al Tito. Y están dando muy bien, Claro, la información hace poco de Tacuara era hasta el 30 de junio y Roca hasta fin de año. Lo último que fue confirmado. Pero Tacuara pues juega más de titular que de Roque. Por eso digo, lo último que fue a nivel confirmación, ¿verdad? De fuentes muy importantes de Libertad. Y después el resto, Tito Villalba, Barbosa, a escuchar ofertas seguramente, ¿verdad? Ayer apareció hablando San Lorenzo que lo quieren al Mellizo, están buscando un Ángel Romero, que no está muy bien en Corinthians, y hoy esta mañana veía lo de Racing Romero Gamarra, que lo pretende para el próximo campeonato. Racing, un club que, contrariamente a otra época, anda muy bien, creo que debe ser junto a Boca de los clubes más solventes de hecho, de Argentina con respecto a lo de Ángel Romero, Ángel Romero no juega prácticamente en Corinthians, entonces está muy complicado su panorama para su continuidad, ¿verdad? Hay que ver qué puede hacer a mitad de año, porque dentro de lo que tiene que ver con los dos hermanos, Ángel es el que menos juega. Si bien ahora también Oscar también está relegado ahora en Boca, pero totalmente relegado. Y Ángel es el que no tiene minutos y tendría que buscar otros horizontes a partir de junio. Con Cubiertas Como Tire andas sin preocupaciones porque tus cubos te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impacto o explosiones por baches. Cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con Cubiertas Como Tire. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Los yogures enteros de Trébol cambiaron de imagen por fuera, pero por dentro mantienen el mismo sabor y calidad de siempre. Yogur entero Trébol con la garantía de la cooperativa Chortizer. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa su acción analgésica y antiinflamatoria. Te brinda alivio cuando más lo necesitas, no importa si es de cabeza, de espalda o de cintura. Quitadol Forte puede con todos. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llama ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Está Gerardo. ¿Cómo te va, Gerardo? Gusto de saludarte.
Hola, Gerardito. ¿Está nuestro compañero Gerardo? Lo de Trinidense, ¿y quién va a cumplir el rol del Valle? Y está para reemplazarlo si no, de hecho no va a jugar del Valle, va a jugar en su reemplazo Nicolás Maná, el argentino. De hecho no cambia su forma de jugar, siempre Trinidense, siendo un equipo que va a pelear el promedio, es un equipo que te juega con 2 extremos más los 2 puntas otra vez. Es decir, no es un equipo que quiere jugar a la defensiva. Entonces, probable equipo sería con Víctor Zamudio en el arco, Luis de la Cruz, que anda aportando mucho últimamente en base a experiencia y juego. César Benítez, Paul Riveros y Sergio Mendoza en defensa, Joel Román, Marcos Riveros, Saúl Salcedo, perdón, este no es Saúl, este es Juan Salcedo, el hermano de Saúl, y Nicolás Maná en la media cancha. Arriba Lucas Barrios y Alex Álvarez. Quiero informarte, Ariel, que durante tu reposo, que estabas muy tocado, Fabio se encargó de hacer el bloque de... Hizo muy bien, además yo ya estaba diciendo, creo que nace una nueva estrella. No, al contrario. Vos tenés el material bélico hoy. No, levantame acá, por favor. Quiero que escuches. Vos sabés que por lo visto este bloque es... Hoy no sufriste presión. Porque estábamos como que desatentos acá. O sea que felizmente estaba mirando el informe de STV y mostraba las quejas de los transeúntes del bloqueo de uno de los sentidos de Carlos Antonio López. Sí, entonces, sí. muy bien. Hay una fuerza, una energía negativa. Pero vos sabés que algo pasa con ese bloque. Ustedes pues ruegan acá, hacen fuerza, una energía positiva que dice Fabio para que haya ese patine. Negativa. El pisirribio. Claro, no, ¿cómo vamos a compilar contra nuestra...? No. Sí, es un auspicio, hermano. No. Lo primero Fabio fue realmente... Sí, pues despisté varias veces. Para un tipo que tiene encima la adicción de Fabio, bien así. Claro, le salió totalmente por ti. Fue un desastre realmente. No, escuchar y él, mire cómo te atendió el kiosquito él. Advertirles a los trausentes que pueden... A los transeúntes que pueden... Sácame esta para Ariel. Choferes del Chaco, perdón. Y no te olvides de pasar por tu Petrobras favorita. No, ya está. Qué coincidencia. 3 al hilo. Increíble, Ariel. Hicieron Catherine, le decía, léame esto. Quise hacer diálogo. Le vamos a llamar cualquier cosa. Quise hacer dialogado, Ariel. Quise hacer un poco más hablado con la gente. Atiendan, por favor, pero hagan vos te esto. percataste como la expectativa segura alrededor. Viste como en tu vista lateral ya te da percatada que la fuerza realmente se ríe, uno hace el gesto atentísimo ante el primer. Ariel, mira la cara de Chun, debo admitir que no pasó nada de eso. Nadie me miró, solito caí, solito. Y yo te dije ya. Yo creo que el bloque está endemoniado. Gerardo, muy personal, Gerardo. Hola, Bruno. ¿Qué tal, Gerardo? Por fin me dieron el pase. Dale, no, tranquilo. No, todo bien. Para hablar de Libertad, que mañana a las 20 horas recibe en Tuyucuá a Trinidense. Con variantes, así como ya lo estaban pintando los compañeros, la presencia de Iván Ramírez por Iván Piris. Este llegó a su quinta amarilla, por ello aparece Super Ramírez para jugar de titular en el puesto de zaguero lateral derecho. Martín Silva, Iván Piris, Diego Viera, Alexander Barbosa, Matías Espinosa, que estaría por Néstor Jiménez, que se retiró lesionado en el partido ante Tacuarí el lunes último. Antonio Vareiro puede volver al equipo titular. Jugó después de 9 meses en el equipo de Libertad ante Tacuarí unos minutos, entró en el minuto 10 de la segunda etapa y lo hizo muy bien. Puede sustituir a Lucas Sanabria. Álvaro Campuzano, Diego Gómez vuelve al equipo. Héctor Tito Villalba, Enzo González y Oscar Tacuara Cardoso, el equipo que prepara Daniel Oscar Garnero para medir mañana, repito, a Trinidense en Tuyucuá. Y rápidamente, un día como hoy, Libertad ganaba después de 26 años el campeonato Apertura del año 2002. Había ganado 3-0 en el partido de ida a Cerro Porteño, y en el partido de vuelta Cerro había ganado un día como hoy 1-0, alcanzó en el global 3-0, 3-1 para Libertad, y
después de 26 años, se coronaba campeón en el 2002 de Libertad de la mano del Tata Martino. Y después aparecería para ganar una cantidad importante de campeonatos, como lo viene haciendo hasta ahora. Y yo estimo que va a ganar nuevamente este campeonato Apertura versión 2023. Bruno, compañeros, audiencia. Bueno, Gerardo, ¿qué pensás de Mbappé? Y es uno de los mejores jugadores que dio nacer no sé, a ver, desde que apareció, es un fenómeno terrible, parece una gacela, como se desplaza, es un goleador, es completo. Marcar 3 goles en una final de la Copa del Mundo, no sé si Mario Alberto Kempes había hecho 2, después Paolo Rossi había hecho también así goles, pero que le queda a uno en la retina por marcar en una final de Copa del Mundo, pero no con esa calidad, con esa destreza que tiene Mbappé. Gerardo, si vos tuvieras que decidir, ¿qué harías? ¿Cerro Palmeiras el 24 a las 18 horas o harías Patronato Olimpia ese mismo día a las 18 horas? Cerro Palmeiras, ¿Por qué? el hecho de porque se juega aquí de local y la efervescencia va a estar aquí, y usted poniéndole toda esa polenta, esa pasta que tiene, va a salir beneficiado toda la afición, y Olimpia ahí prácticamente tiene abrochada la clasificación. Pero podríamos hacer un correlato con Ariel, por ejemplo, ¿verdad? Que Ariel quede acá y haga el correlato de Patronato Olimpia, ¿verdad? Sí, señor, me encanta esa idea. Excelente. ¿Qué querés transmitir dónde? Vamos a hacer por el Twitter, por ejemplo. No, pero... ¿ah? Sí. Y abrimos 2 frentes. Va a estar lindo eso. ¿Sabes que mañana debatimos? Por ejemplo, en mi cuenta Palmeiras Cerro y en la cuenta BC Cardinal Patronato Olimpia. Claro. Vamos a ver quién tiene más gente. Y se va tomando de ahí el... Por el momento nosotros tomamos el audio de ustedes y ustedes nuestro audio. No, pero, o hacemos ¿por qué no hacemos los dos nomás? Y yo transmito el partido de Palmeiras Cerro y te voy pasando y vos la estás limpia, pero así, también, a todo ritmo, a todo vapor, como solemos hacer, el correlato. No, yo digo nomás. A mí no sé. Vos querés abrir frente, querés. Bueno, gracias Gerardo, muy amable. Hasta luego, señor, un abrazo para todos. Un abrazo. Perdón, Ariel, esto último que dijiste, que yo estoy totalmente con lo que propuso Bruno. ¿Es una dedicatoria, es un mensaje para un futuro donde, a pesar de que haya transmisiones deportivas, hay una programación que se puede ir por otras plataformas que no afecte la programación de la radio? No era una dedicatoria, pero ahora que me concientiza, eso es una dedicatoria. Y... para la gente de ancho perfil. Atención, Diego Marini, van a tener que trabajar en serio. Vamos a habilitar otra plataforma, hermano. Vos sabés que después del fútbol la gente está reclamando ya que otro espacio, digo en serio. La otra vez escribió alguien que estaba haciendo turno en IPS y quería escuchar la radio. En serio, no, esta mañana digo, a otro programa que no son transmisiones deportivas ya y deportivos. Te están pidiendo también porque quieren escuchar el teléfono normalmente como escuchan cuando están en su casa. O sea que, ojo. Algunos programas, 4 a 6, 6 a 7 o 18 a 19. Hay mucha... Para eso está ESPN 1, ESPN 2, ESPN 3, ESPN 4, ¿verdad? También, sí, señor, lo mismo. Bueno, claro, entonces que Ancho Perfil transmita, por ejemplo, por Twitter, ¿verdad? Cuando nos hace programa acá en la radio, sugerimos a la dirección. Para su pueblo, para su gente. Para su gente, claro. Vos sabés la cantidad de gente que quiere escuchar, más todavía en estos momentos el convulsionado ambiente político. Carlos Troche también puede hacer su noticiero. Su espacio informativo. Claro, ahí ponemos en Twitter Fero, ¿verdad? Noticiero con la cara de Carlos Troche, todo ahí. Empapelamos todo lo que hay. Papá, vamos de fino. ¿Verdad? Sí. No vamos a sugerirle esto ya a la dirección. O sea, el Cardinal Deportivo, claro, en representación del Cardinal Deportivo voy yo y sugiero entonces transmisión a partir de ahora, que coste esto en acta, por favor, hoy. Pedimos, debido a la solidaridad con Ancho Perfil, un programa muy escuchado,
y no menos el noticiero, donde es un resumen del día, Carlos Troche, entonces, que ambos programas cuando no están al aire en la radio, se transmita en Twitter y ellos hagan normal su radio. Todo eso que está Leti, no lo soñé. Se enderezó y brindó a su suerte. Y dejamos... Dejamos constancia. Bueno, y dejamos. No, tampoco parodiar otros programas. Digo, dejamos constancia. No. Dejamos constancia que el que dio la idea es Ariel. Por eso yo le pregunté. Pero si muy era emocionado y todos lo secundamos, todos estamos de acuerdo. Claro, porque yo estoy recibiendo pedidos de que programas no habituales que van en Twitter vayan en Twitter.